Y buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Cuando estábamos en lo peor de la riada de Valencia, muy pocas horas después de que empezara la catástrofe, apareció en redes sociales un militar, un soldado que empezó a contar que estaban todos preparados para salir, que estaban todos deseando salir, militares de los acuartelamientos de Valencia, pero que no les dejaban salir. Y algunos salieron por privado, ¿verdad? Con el uniforme más que nada, porque había que trabajar, pero por privado, para ayudar. En los medios de comunicación mayoritarios ocultaron muchas cosas cuando la riada, como la riada y con casi todo, ¿verdad? Pero bueno, ahora hay esto, y nos enteramos todos de todo lo que estaba pasando. Ese soldado, hoy nos hemos enterado por una información de Teresa Gómez en The Objective, que ha sido sancionado por el Ministerio de Defensa. Una suspensión temporal de empleo y sueldo. ¿Por qué? Por contar lo que estaba pasando. Por contar que no les dejaban salir. Hoy, la alcaldesa de Valencia, la señora Catalá, ha estado en Bruselas, que iba para otras cosas en principio. Y allí se ha enterado de que el gobierno de Pedro Sánchez aún no ha pedido los fondos europeos que le corresponden por la catástrofe de Valencia. 2 meses y medio después. Lo peor es que el día 21 acaba el plazo. Después del día 21 ya no va a poder pedir ese dinero. Y los valencianos siguen como están, con pueblos enteros paralizados todavía en España, hoy año 2025, 2 meses y medio después de la catástrofe. Hoy el Partido Popular tenía un acto. Hoy fue ayer, da igual, ¿qué más da? Porque al final la estupidez es perenne. Allí apareció el señor Mazón, que fue recibido así. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Viven en su puñetera burbuja, todos, del PSOE o del PP. Les importamos una mierda, y no encuentro otra palabra más expresiva para decirlo. Han muerto mínimo 220 y tantas personas, y digo 20 y tantas porque todavía nadie sabe exactamente el número de fallecidos, y encima están jugueteando, ¿verdad?, con la contabilidad. Aquello sigue manga por hombro. Hay gente que sigue sin poder tener comida en su casa y hay que llevársela, ascensores estropeados. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? Esto es España, PSOE, PP, y vosotros aplaudiéndoos mientras los españoles siguen tirados en el barro. Sois lo peor. 21:48, 20:48 en las Canarias. Desde aquí editorialmente todo nuestro apoyo a ese militar que, mire, hizo lo mismo que en 1808 hizo la gente. ¿Sabe usted? Cuando estaba el ejército atado de pies y manos por los pactos de los reyes, ¿verdad? Ellos dijeron, mira, andando y al parque de Monteleón o al Monte de los Guerrilleros. Pues oiga, eso es un país. Eso es una nación, no Margarita Robles. Por mucho que se ponga de Caperucita Roja, va a subir un barco, como este fin de semana, que ya le vale también a la doña. Bueno, en fin, bueno, venga, hala, titulares. Iba a decir titulares que me voy a enfadar más, pero es que con los titulares todavía te enfadas muchísimo más. Vamos a entrar en la penúltima cacicada del tirano, la ley Begoña, que es una ley pensada ex profeso para anular todos los procedimientos judiciales en los que está implicada la familia del tirano. Esto es una cosa alucinante. No es noticia de hoy, ya lo sé, es del viernes, pero esto es, vamos a ver, que un señor se quiera cargar el Estado de Derecho en España y que encima tengas a una buena parte de la profesión periodística, por así llamarla, aplaudiendo con las orejas. Y esto es para cerrar y marcharse, o mejor dicho, para cerrar y echarlos. Bueno, lo contaremos. Más sobre lo mismo, lo del fiscal general. El fiscal general declarará como imputado ante el Supremo. Esto es una barbaridad. ¿Estaba imputado ya? Sí, es verdad. La noticia de hoy es que tiene que declarar como imputado ante el Supremo. ¿Eso qué significa? Vamos a ver, o sea, es que hay que leerse el auto del juez.
Es que es una evidencia que la investigación de la Guardia Civil es correcta y que aquí hay dos implicados. El filtrador y el, ¿cómo llamarlo?, el filtrante. Bueno, claro, que es la presidencia del gobierno. Esto es otra locura. Tenemos al representante máximo del Estado de Derecho, al garante máximo de la ley en España, imputado en el Supremo. Y no dimite. ¿Y los fiscales qué? Aparte de cartas y eso. Bueno, pero aquí lo importante, mire usted por dónde es el problema de la vivienda. El PSOE y el PP han descubierto los dos a la vez que la vivienda es un problema. Llevan gobernando desde 1982. Porque a la UCD previa no la vamos a considerar PP, aunque le moleste a Feijóo. Bueno, y ahora os dais cuenta, ¿verdad? ¿Y este pollo que lleva gobernando desde 2018 y ahora sale aquí con el croma ese que parece el general Grievous de Star Wars, diciendo que lleva 6 años gobernando, machote? En fin, esto es una auténtica vergüenza. Luego, cuando entremos en el detalle, usted va a flipar. O sea, si eres extranjero y vienes y compras, hachazo fiscal. Si eres extranjero y vienes y ocupas, no, la ley te protege. Venga, hombre. Bueno, y en Europa, ¿no cree usted que nos van a echar una mano? Este fin de semana aparecía Thierry Breton, que es el señor de los que está usted viendo aquí, y decía con un par que la Unión Europea ha sido la que ha obligado a anular las elecciones rumanas y que si gana alternativa en Alemania, pues también volvería a hacerlo. Pero vamos a ver, que se suponía que éramos países democráticos, ¿no? En Rumanía este fin de semana había una enorme movilización de gente pidiendo que les devuelvan el derecho a voto. Ya veremos cómo acaba la cosa. Bueno, entraremos en la cuestión. Y pasaremos naturalmente por Venezuela, donde ha pasado, pues mire, donde ha pasado, yo sé que esto que voy a decir a mucha gente le va a fastidiar, pero vamos a ver. La política es poder y el poder es fuerza. Ya está. Si no tienes fuerza, por mucha legitimidad que tengas, no sirve para nada. Y en Venezuela, quien tiene el poder porque tiene la fuerza es Maduro y solo Maduro. Y los que están enfrente, aunque gocen de todas nuestras simpatías emocionales, sentimentales, afectivas o políticas, si no tienen poder no son nada. Son solo una imagen en una pantalla. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Es que la oposición en Venezuela realmente no es una oposición. Es gente que, llevada de las mejores intenciones y las convicciones más nobles, pues no cabe la menor duda, está diciendo que ellos no son. Pero oiga, no, es que no es eso. O sea, a un tirano no se le derriba con vídeos en TikTok. Claro. Bueno, en fin, entraremos a fondo en la cuestión. Entraremos y vamos a ir presentando a nuestros contertulios de esta noche con mención expresa de sus obras con don Pedro Luis Pedrosa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Pedro Luis Pedrosa es autor de este libro que van a ver ustedes en pantalla precisamente a raíz de la cuestión venezolana, así se exportó la revolución con ese bonito contenedor nuclear. Qué barbaridad de portada. En fin, ¿qué tal, Pedro? Todo bien, gracias a Dios. Aquí, que estaba sacando cuenta en estos días que estoy como los pitcher abridores. O sea, cuando empezó la temporada estuve en el primer programa. Cuando regresamos en enero estuve en el primer programa. Los pitcher abridores. Sí, el pitcher es el que tira la pelota y la pone a jugar. Estás hablando de béisbol. De béisbol, claro. Por cierto, les traigo es otro. Una más de las cosas de las que lo ignoro todo. Hoy les traigo otro venezolanismo porque el hermano de Pedro Sánchez se me parece mucho a una frase que nosotros tenemos allá, a una palabra. Luego la explico, caligüeva. ¿Cómo? Caligüeva. Caligüeva. Sí, después la explico. Ya. Caligüeva. Como él habla, ¿verdad? Es así como... Nosotros diríamos caligüeva. Bueno, lo digo de una vez. Cuando inició la explotación petrolera fue en el oeste de Venezuela, en el lago de Maracaibo, y ahí hace calor de 45 grados todo el año. Entonces llegaron los gringos y contrataban mano de obra local. Entonces cuando estaban así cansados, sudados, y Cálid Wave, ¿verdad? Cálid Wave, o sea, onda cálida. Y entonces los obreros, creo que dicen, cuando estaban cansados decían, coño, tengo caligüeva. Entonces ahí quedó caligüeva. Tengo caligüeva, qué bueno. Para la posteridad.
Así habla el hermano de Pedro Sánchez, con calihueva. Ya. Jalabolas, calihueva. Vamos incorporando para Pedro, bienvenido, buenas Todo noches. por la hispanidad. Y cómo se ha contenido que no ha entrado al tema venezolano en la presentación. Pero luego va a poder entrar a modo. Don Óscar Rivas, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Encantado. Óscar Rivas es autor de un libro dedicado específicamente a desencriptar el lenguaje del poder de la izquierda, venenosos, ahí lo tiene usted en portada, Cómo combatir el lenguaje totalitario de las izquierdas, el libro que recomendamos tanto como el de Pedro Luis Pedrosa, por supuesto. El libro, ahora he de decir que la portada es de color rojo, porque de morado queda poquito y al final se optó por ponerla roja en la última edición. Pero bueno, el contenido es el mismo, son los mismos con diferente collar. ¿Esto que es una primera edición que salió blanca o qué? Sí, la primera y la segunda salieron blancas, la tercera ha salido roja. Se ha hecho un pequeño, restyling. ¿Va madurando como España? Con el, sí, o sea, bueno, a Maduro cada vez más? ¿O cómo? Sí, hemos hecho también hemos hecho cambios, nos lo recomendó también el editorial, porque bueno, hay un prólogo fantástico de Fran Carrillo, el senador, y que se podría decir que es un estudio, y después también Diogenes en un momento dado me pidió un comentario, es decir, un detalle de cómo valoraba las elecciones de Trump, y lo hemos incluido, lo hemos ampliado y lo hemos metido ahí. Tiene casi 80-90 páginas más que la primera, o sea que más contenido. Oye, me ha dejado asombrado, José Javier, lo que has comentado de Sánchez, que no ha pedido todavía la ayuda para la Dana. Y me he acordado de que el otro día hice una noticia, que después me dirás, bueno, si esto, Óscar, lo comentamos el otro día, es que no nos ves. Pero a mí me llamó mucho la atención. Y es que ha emitido una deuda, el gobierno, de 280.000 euros, de los cuales 60.000 son para la Dana, pero los 220.000 restantes, ¿para dónde van? No lo sé. Y no pasa absolutamente nada, y es una noticia escandalosa, porque eso supone más ruina para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, seguramente tataranietos, y uno puede suponer a dónde va ese dinero, ¿no? Estamos ahora con un agujero de 486.000 millones, quiero recordar, suplementarios. Pues fíjate. No, eso es un verdadero problema. O sea, que sepa usted, sobre todo sabedlo vosotros, queridos amigos de izquierdas, tan de izquierdas que nos veis, y que desde aquí os mandamos un abrazo cordialísimo y fraternal, el gobierno de izquierdas en España está entregando el país a los fondos de inversión transnacionales, que son al final los que se quedan con el dinero de la deuda mundial. Así que vosotros veréis lo que hacéis, pero esto no es ni medio normal, o quizás sí. Bueno, Óscar, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. Seguimos con grandes autores de libros. Don Iván Vélez, muy buenas noches. Buenas noches. Don Iván Vélez, que acaba de publicar, como usted sabe, La conquista del Perú, un libro que recomendamos muy vivamente, porque la aventura de aquella gente allí es una cosa impresionante, y porque hay que deshacer mucho tópico, mucho malentendido sobre lo que era el Imperio Inca, sobre cómo estaba en aquel momento, sobre lo que de verdad estaba pasando allí cuando llega Pizarro, después Almagro y toda aquella gente en la Feria de los Libros. Iván Vélez, buenas noches. Buenas noches, y hay que también desentrañar grandes polémicas que se suscitaron a raíz de esa conquista, el trato del indio, la legitimidad de las encomiendas, el poder del rey, el concepto de tiranía que tan adecuadamente has empleado, los castigos a los que eran sometidos los tiranos, no se nos olviden. Y bueno, pues nada, he hecho un ensayo que he intentado ser riguroso, y bueno, pues el público tiene que juzgar, pero como no se trata solamente de hablar de mi libro, como diría Umbral, quiero adherirme a tu tesis respecto a lo que es la política, y es que es cierto que es quien tiene el poder. A mí ese crudo realismo que has expresado al principio me encaja como un guante, porque es lo que yo pienso, y todo lo demás es propaganda, humo, voluntarismo, pero yo apuesto siempre por el realismo político puro y duro. Iván, bienvenido, buenas noches, y de desarrollo político a ensayista político, porque nuestro cuarto contertulio de esta noche también tiene libro. Que esto no va a ser un programa de libros, yo lo estoy haciendo para que usted vea quiénes son los contertulios que hay en esta casa, que es gente que está todo el día estudiando, publicando, en fin, como don Jesús Trillo Figueroa, con su tesis doctoral ya editada, por supuesto, sobre el pensamiento de Manuel Fraga, que es una biografía intelectual del señor que, aunque no quiera Celia Villalobos, Celia querida, que tú trabajaste para él, ¿verdad? Es el padre de la derecha española.
Jesús, ¿qué tal? Efectivamente, el padre de la derecha española y en gran parte de la Constitución española, porque fue uno de los que... Y probablemente el que más puso su pluma dentro de la Constitución, de los que formaron parte de la ponencia constitucional. Y que yo sepa, el único de los ponentes que publicó un artículo diciendo que no estaba de acuerdo con un título, ¿no? Con el título octavo. Una tercera en ABC sobre Claro, el título octavo. con el título octavo y con el artículo segundo. Pero en fin, en cualquier caso, con un poco de suerte, lo hubieran censurado con esto de los 50 años que vamos a conmemorar. Pero bueno, yo vengo de una grata jornada porque he estado una semana entera disfrutando las calmas de enero allí en mi tierra, en Cabo de Palos, junto al mar, que por fin no han fallado. Es decir, las calmas de enero sabéis que son una maravilla, ¿no? Pues no, no tenía ni la menor idea. Un tiempo, sí, sí. Bueno, sí, sí, en aquella zona siempre se producen normalmente, a veces no, ¿eh? Y vamos hasta el punto de poder bañarte prácticamente si le echas un poquito de valor, ¿no? Y en fin, además ahí se está produciendo un fenómeno curioso y es una explosión de restaurantes ya con un reconocimiento incluso en la guía Michelin, etcétera, que es increíble, ¿no? En Cabo de Palos concretamente, que es donde yo voy. Y hay, aparte los conocidos de toda la vida, la Tana, el Miramar, el Mosque y tal, y hay 2 o 3 nuevos de gente de estas que van empujando, gente joven y menos joven, pero en fin, como por ejemplo José Antonio Belmonte, que ha puesto un restaurante que se llama CP8, que dan... CP8. CP8, una maravilla. CP8, le he puesto de nombre. Para hacer el nombre de un fusil automático. Es en definitiva, CP8 es Cabo de Palos 8. Ah, joder. Vale, hace unos arroces y unas... Pero en fin, también hace comida fusión moderna y tal. Y luego en la manga, en la entrada de la manga hay uno que se llama Marea, de José Ángel Hernández, que también, la verdad es que hacen cosas que yo me he quedado asombrado, pasar una semana entre las calmas de enero y la restauración, increíble, ¿no? Y bueno, por eso vengo con mejor humor del que debería de venir en relación, porque a mí esto de los 50 años de la libertad me pone absolutamente sublevado, ¿no? Y en fin, ¿qué vamos a hacer? Habrá que aguantar una más de este señor, que efectivamente la última es la del tiranicidio por ley, con la proposición de ley esta que quieren hacer, que yo creo que no va a prosperar, ¿eh? No tiene muy complicado desde el punto de vista de la tramitación, pero esto ya ves lo que les da, ¿no? En fin. Pero yo creo que lo del tiranicidio es otra cosa que habrá un día que rescatar. Aquí, yo lo rescataré en algún artículo, me parece que Vélez también, pero esto es una historia que viene desde Juan de Mariana en el pensamiento español vamos a ver. El pensamiento político español respecto al pensamiento político europeo moderno tiene un rasgo singular. Esto Feijóo no lo sabe, pero yo se lo cuento, porque conviene que usted lo sepa, que es que otorga a la legitimidad popular un papel fundamental desde el principio. Francisco Suárez, que es un jesuita, Francisco, no Adolfo, lo explica muy bien. Es decir, el rey sí, el Dios le ha dado el poder, pero el pueblo es el que verifica finalmente. Bueno, cosa que la teoría francesa, por ejemplo, no pasa, es decir, en Bossuet y todo esto. En España sí. En España se supone que el pueblo, tradicionalmente, tiene una voz particularmente importante a la hora de aceptar la legitimidad de un señor o no. Esto se nos ha olvidado a todos, por culpa de no sé quién, pero quizá convendría recordarlo. Bueno, no lo sé, Jesús. Como decía, el fuero de Sobarbe y Ribagorza, que es muy antiguo, vamos, es del siglo X. Antes hay leyes que reyes en esta tierra, ¿no? Aquí ha habido, como dices tú muy bien, una tradición de legitimidad tremenda. Claro. Y siempre es Ribagorza, que es una región, no es la Lachus, que es lo que está pensando alguno. No, Ribagorza es una... Claro. Bueno, todo lo que ha comido Jesús Trillo en Cabo de Palos, todo era cardiosaludable. Adolfo Víctor, muy buenas noches. Seguro. Absolutamente seguro. Según me lo estaba contando, vamos. Seguro, y esos arroces maravillosos. Bueno, pues yo quería comentar una noticia que se ha dado esta semana, no sé si a lo mejor los espectadores no la han escuchado, que es lo sano, lo bueno que es madrugar y tomarse un café según te levantas. ¿Ya? O dos. ¿O dos? O dos. Sí, 1 o 2. Con cafeína o sin cafeína. Joder, es un estudio americano que lo han corroborado por la café Sociedad americano Cardiológica Española, o sea, que está ahí. Fíjate, disminuye un 20% las posibilidades de morir en gente que tenga enfermedades y un 30% en aquellas que tienen problemas cardiovasculares. Levantarse tempranito y tomarse no te sube la tensión, eso. O 2 cafés. Bueno, si tienes propensión a la tensión, sin cafeína. Pero es el efecto antioxidante que tiene el café, el efecto antiinflamatorio, todo esto. Y tiene que ser por la mañana, prácticamente en ayunas,
sin haber ¿sí? comido nada. Sí. ¿La extracción de la cafeína no elimina ese tipo de cualidades? No, en este caso no. O sea, lo que afecta a este estudio de salud, no. Así que aquellos que lo estáis haciendo ya, pues que no os digan, me estoy tomando el café. No, es maravilloso y tempranito. ¿Se puede tomar con leche? Se puede tomar con leche. Bueno, vale. La cantidad de café ha entrado igual, se puede tomar con leche. Bueno, está bien saberlo. Sí, es que ha salido ahora y bueno, pues evidentemente tiene su base científica, con lo cual, que hay muchas veces que dice, se toma un café por la mañana nada más y no sé qué, fíjate cómo estará. Pues no, pues es bueno tomarse ese cafetito por la mañana. Porque si lo acompañas con... También, si te tomas ahí esas porritas... Me está mirando Jesús Trillo con cara de decir, me quedo pantumaca y yo qué sé. No, yo siempre pienso, Adolfo, estará de acuerdo conmigo, que siempre tiene algo el agua cuando la bendicen, ¿no? Eso es. Y por tanto, esa costumbre que todo el mundo tiene de tomarse un café con leche, que sienta maravilla, recién levantado temprano, no puede ser malo. Claro, y pues ahora ya nos dicen, como de vez en cuando dicen que las cosas son malas, pues ahora esta es buena, no mal, porque casi todo siempre es malo. Si el tocino malo, el otro malo. Bueno, este caso es bueno. Quería recordaros el tema del desfibrilador y también he traído el electrocardiograma, que nos habíamos quedado sin ellos, por eso lo vuelvo a enseñar, porque los habíamos agotado. Y decir simplemente, el desfibrilador es para un problema de fibrilación ventricular, que ocurre cuando tenemos una parada cardíaca debido a una fibrilación ventricular, que es cuando ocurre un infarto agudo de miocardio. Es decir, que nuestro corazón se obstruye, no funciona, el corazón empieza a fibrilar y le manda un mensaje al cerebro y le dice, oye, que esto no funciona. Entonces el cerebro manda adrenalina muchísima y hace que el corazón empiece a fibrilar, que en un electro se vería así. Entonces, lo que hay que hacer es pararlo, hay que parar ese corazón. Si no se para, sigue fibrillando hasta que acaba parándose él solo. Y ya se sale todo el potasio que tiene el corazón y ya entramos en lo que es asistolia, es decir, que ya el corazón está muerto. Bueno, pues en ese momento, esos 10 minutos que tenemos, antes de que afecte al cerebro, le damos una descarga, lo paramos, que es lo que hace el desfibrilador, lo para y hace como un reseteo que de nuevo las células empiezan a volver a funcionar. Con lo cual, este es el desfibrilador. Fibrilación ventricular. Peligrosa, la más peligrosa. Y luego tenemos, con el electro lo que nos hacemos es medirnos las arritmias. Las arritmias es lo que provoca la fibrilación auricular. Esta es en esas válvulas que están mandando sangre de un lado a otro, que en un momento determinado no funciona bien una válvula y deja la sangrecita por ahí. Esa sangrecita se coagula y nos puede ir al cerebro o al pulmón, provocándonos un ictus o un edema pulmonar. Y esto lo medimos con este electro. 30 segundos, lo medimos, nos lo colocamos así, damos al botón y en 30 segundos, ¿sabemos leer un electro? No pasa nada aunque no lo sepas leer, porque te sale una carita diciéndote si estás bien o si estás mal. Si estás mal, tampoco te asustes, simplemente le al médico y dice, oye, mira, tengo arritmias, para que te las mire, te haga un buen electro y al final sepamos si realmente es un problema grave o no es un problema grave. El pack cardio de Protege tu Vida, que son cosas que hace 10 años, solo 10 años, había que ir a un hospital a hacerlas. Y ahora lo puede hacer usted en casa sin riesgo de equivocarse, pues, y si la cosa está mal, por supuesto, claro, al médico. Pero esto es la maravilla de este invento. 900-730-061, ya sabe usted, llame a cualquier hora, no espere que le contesten si no hay nadie, da igual porque su número va a quedar grabado y le devuelven la llamada. Solo le van a llamar si usted ha llamado antes, ¿vale? Y cuando le dan la llamada usted lo pregunta todo, lo que cuesta, cómo se financia, que soy del toro que quiero rebaja, y el tensiómetro también, y dice Adolfo, sí, el tensiómetro también. 900-730-061. ¿Has visto? Muchas gracias. Gracias a ti, Esparza. Vámonos a la publicidad y a la vuelta. Usted sabe que el año pasado, 3 veces durante el año, el gobierno ordenó parar a la gran industria porque no había suficiente energía eléctrica. 3 veces en un año. España no es capaz de abastecerse. O sea, hemos descabalado por completo el sistema eléctrico. Y ahora estamos con el cierre de las nucleares. El otro día se fue Miguel Gutiérrez a Ascó. Al mismo tiempo, para este fin de semana, anuncian movilizaciones en Almaraz, porque la gente de allí no quiere que cierre la central. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publi y a la vuelta contamos esta historia. Bueno, 22:12, 21 y 12 en Canarias, casi 13. Nosotros vamos a irnos enseguida a la cuestión nuclear. Antes hay que pasar por Montes de Galicia. ¿Sabe usted lo del pulpo? Como para que te quede, en fin, tierno, pero hay que asustarlo 3 veces. Del agua hirviendo. Eso es lo que hace mi mamá. Plum. Luego ya,
Pero eso es básico. Bueno, pues, y si no se atreve usted a hacerlo en casa, vaya a Montes de Galicia, porque el pulpo que tienen ahí es descomunal. Ya sabe usted que es un restaurante que... ¡Ay, mire qué pulpo! La clave, ¿cuál es? Coger la cocina gallega de toda la vida, los sabores de toda la vida, las presentaciones suculentas de toda la vida, modernizarlas, reconstruirlas, no desconstruirlas, no, estéticamente reconstruirlas, sabes lo que estás comiendo, sabe a lo que tiene que saber y con una, en fin, es puro arte lo que están haciendo. Aparte de que es un restaurante que tiene grandes ventajas, como por ejemplo la del servicio. Es que yo no he visto, hace muchos años que no me he encontrado gente tan educada, ¿verdad? Y que además no solo se sabe la carta, se sabe cómo se ha cocinado. En fin, una cosa fantástica en Madrid, en la calle Azcona, que es una zona anti-Almeida, es decir, puedes llegar y aparcar sin problema, nadie te va a meter un multazo por las emisiones, al contrario, y a disfrutar. Reserve ya el 91-355-2786 o entre en la web y mire, porque hay sitios donde mirar, en fin, alimenta. Bueno, vamos con lo nuclear. ¿Por qué? Porque la cuestión de la energía es muy importante. Vamos a ver. O sea, esto no es solo una cuestión económica. O sea, un país que no es capaz de asegurar para sí la energía que necesita para funcionar es un país esclavo, punto. Esclavo de otros, de quien quiera, de quien te vende el gas, de quien no sé cuántos. España tuvo la oportunidad, la tiene todavía en la mano de ser autosuficiente en materia energética. Pero, como usted bien sabe, desde tiempos de la central de Lemoniz empezaron a cerrar centrales nucleares, se convirtió en doctrina de Estado el cierre, el PP no lo arregló, porque lo que hizo fue prolongar la vida de algunas, y ahora estamos en la locura que supone que la doctrina nueva en la Unión Europea es que hay que prolongar la vida de las centrales, o incluso, como en el caso de Francia, abrir minicentrales nuevas, y en España no, aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor porque alguien va a cobrar, porque si no es que no lo entiendo. Bueno, Miguel Gutiérrez se va este fin de semana a la central de Ascó y nos cuenta su problemática. Nos encontramos en la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Una central nuclear que cuenta con 2 reactores que el Gobierno de España quiere cerrar en virtud de su plan Energía y Clima, ya que considera que la energía nuclear no es verde, sino que es muy contaminante y que además es peligrosa. Ese plan conlleva el cierre de los 7 reactores que hay en estos momentos en nuestro país entre el año 2027 y 2035. La energía nuclear es de vital importancia. Para que se hagan una idea, los 3 reactores que hay en la provincia de Tarragona abastecen a la comunidad autónoma del 60% de su electricidad y si hablamos a nivel nacional, esta cifra es del 9%. Hay que describir ese plan de Sánchez como un plan disparatado. Es una auténtica locura porque va a destrozar miles de empleos, va a generar el desabastecimiento energético de nuestra nación, claramente, y nos va a hacer más dependientes de países terceros. Nosotros y todos los españoles, si buscan un poco, llegarán a los datos que son irrefutables. Esta central nuclear que tenemos aquí detrás, la de Ascó, genera energía para que 2 de cada 10 hogares españoles se puedan calentar. Esta central que tenemos aquí solo genera el 60% de la energía que requiere Cataluña. Luego, si eso lo extrapolamos a todas las centrales nucleares de España, claramente vuela por los aires el principal concepto que nosotros estamos defendiendo desde hace mucho tiempo, que es el concepto de soberanía energética. A pesar de lo acontecido y de los datos que les hemos contado, el Gobierno de Sánchez insiste en apostar únicamente por las energías renovables, dejando en fuera de juego a la energía nuclear. Y claro, esto le cuesta el dinero a los españoles, que ven cómo su factura eléctrica ha crecido un 164% desde el año 2020. De hecho, la factura eléctrica española es la segunda más cara de Europa, por detrás de Alemania, mientras que otros países como Francia la tienen casi un 50% más barata gracias precisamente a la energía nuclear. El partido que se opone tajantemente al cierre de las nucleares es Vox, un partido que ha puesto además sobre la mesa un plan por la soberanía energética española. Tras esta visita vamos a hacer público el Plan Nacional de Soberanía Energética que impulsa Vox, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, donde no solo vamos a demostrar y a exigir
un compromiso para que se alarguen las centrales nucleares, sino para que se construyan más, para que podamos explotar nuestros recursos naturales, que tenemos muchos, pero que por culpa de la izquierda y de Sánchez pues está prohibido explotarlos. También queremos potenciar, evidentemente, la energía hidráulica y potenciar muchos más infraestructuras con el Plan Nacional del Agua, como hemos hecho en muchas ocasiones, y por supuesto también tirar de las renovables como la eólica o la solar. Pero el mensaje fundamental es que España necesita de nuclear y necesita de renovables, pero necesitamos del mix energético. Lo que no podemos tolerar ni vamos a permitir es que Sánchez vuele por los aires esas centrales nucleares que nos van a condenar, como he dicho, a acabar con nuestra industria y a comprometer seriamente el suministro de los hogares españoles. Bueno, el problema está ahí. Y lo que es francamente llamativo es que no... Bueno, hemos visto el caso de Vox, pero en líneas generales el resto del arco político está en Belén con los pastores. El PSOE, que aún no ha explicado por qué, en el cierre de la ultraizquierda, o sea, de la ultraizquierda ya ni le cuento, el PP ahora mismo yo no sé dónde está, igual porque me falta información. Pero aquí hay mucho, además hay mucha gente en juego. Lo de Almaraz, por ejemplo, de este fin de semana, creo que tenemos el cartel de la convocatoria, es que hay movilizaciones populares porque no quieren cerrarlo. Tenemos el cartel, ¿verdad?, de la convocatoria de este fin de semana, creo que podemos verlo. Bueno, en fin, ahí. Sí a Almaraz, sí al futuro. Manifestación por la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Esto va a ser este próximo sábado, a ver si podemos hablar con ellos para que nos cuenten, porque hay mucha gente que vive de esto. Y luego es que no es preciso cerrarla, al revés. Bueno, aquí de entre todos nosotros el que más sabe de energía, porque se ganó la vida con ese asunto, es Jesús Trillo. Bueno, sí, sabía. Hombre, el problema de la energía nuclear, por otro lado, es fácil de explicar. Es que es la única energía constante valle que produce en cualquier momento y que, por lo tanto, puede suplir la incapacidad de producir que tienen las energías renovables. Tener en cuenta que la energía solar depende de que haya sol, la energía eólica de que haya viento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién produce permanentemente, quién produce de manera constante? La energía nuclear. Aparte, la energía nuclear es muy barata, es decir, los costes variables de la energía nuclear prácticamente son inexistentes. La energía nuclear es cara en la primera inversión. En la primera inversión sí, pero una vez que se ha producido la amortización de las centrales, la producción de energía es muy barata. Y en España actualmente, desde que se inició el primer plan energético que introdujo la primera central, que fue la de Vandellós, la de Garoña, después la de Vandellós, pero las energías, las centrales están todas prácticamente amortizadas, con lo cual ya su coste, como decía, es prácticamente nulo, es simplemente coste variable y muy pequeño. Por tanto, todos los beneficios tiene la energía nuclear. ¿Tiene peligro? Por supuesto, que tiene un peligro, el peligro, lógicamente, de cualquier instrumento nuclear, eso es obvio, pero más aún de fisión, como es el caso de la energía nuclear que estamos aquí produciendo. Pero es un peligro controlado, es un peligro que además debe de producirse mayor control, etcétera, y no tiene ningún problema como hasta ahora se ha demostrado. No ha habido ningún, salvo el caso de Chernobyl, que además eran una central absolutamente diferente. Era un desastre de central aquello. Aquello era un desastre total, que no tenía cobertura de la central, no tenía, es decir, un sistema de cemento por encima de los reactores, etcétera. Es decir, que lo había hecho ñapas, vamos. Una locura. Aquí estábamos explicando... Estaba el reactor al aire prácticamente. Claro, aquí estábamos explicando el otro día con Lino Camprubí, el viernes, en El Gato, que además España era particularmente diestra en esto, es decir, había una generación de ingenieros nucleares extraordinaria que empiezan estudiando las centrales llave en mano que traen los americanos, pero las traen, pero aquí hay que montarlas, ¿verdad? Y a partir de ahí se desarrolla una auténtica élite de lo nuclear, que ahora está ganándose la vida por ahí. Gente que se educó primero con los franceses, con General Electric, con Westinghouse, etcétera, que son las tres principales. Luego ya hubo algunas de Mitsubishi, por ejemplo la de Trillo, ¿no? Pero, en fin, hay un problema, aparte de ese, que es el problema ideológico que subyace en esto, ¿no? Es decir, el primero que se puso la bandera antinuclear en España fue ETA. Sí, y consiguió llevarse el gato al agua. Sí, porque acordaros, nuclear no, gracias. Acordaros del letrerito nuclear, no, gracias. Matando a los ingenieros Ryan y... En fin. Después el Partido Socialista entró a saco en esa misma tesis ideológica, nuclear no gracias, etcétera, como la de OTAN no entrada, os acordáis de todo aquello, ¿no? Y pararon
hicieron el parón del plan de desarrollo nuclear, parando la central nuclear de Valdecaballeros, fundamentalmente, aparte de alguna otra, pero los proyectos, aparte de Lemoniz, lógicamente. Pero Valdecaballeros y el parón nuclear, que yo recuerdo que tuve que ir a estudiar cómo se financiaba aquello y tal, en una primera cosa que se hizo en Austria, pues lo seguimos pagando. Que yo sepa, aún no se ha terminado de pagar en la factura eléctrica la moratoria nuclear, lo que se llamó moratoria nuclear. Claro, estamos con ese faldón ideológico desde entonces, nadie lo ha impugnado. Es verdad que el Partido Popular siempre estuvo en contra de ello, el Partido Popular, sí, por lo menos que yo pero sepa... todos hemos visto por lo menos que yo sepa, el tuit de Maroto, sí, felicitándose por el cierre de Garoña. Ese, claro, el PP es lo de siempre, tienes una P y otra, elige P. Efectivamente. Hombre, que han de exigirse en las, digamos, en las autorizaciones de alargamiento de plazo de vida útil una exigencia de seguridad tremenda. Bueno, vale, pero eso está previsto, ¿no? Y hay que hacerlo. Pero claro, si nos quedamos ahora sin los 25.000 megavatios que nos proporcionaban la energía nuclear, vosotros me diréis quién va a producir y no la Valle. Pues te lo voy a decir. Los ciclos combinados de gas. ¿A qué precio? Es. Al precio que pagan los americanos. Y ese es el tema. Yo quería darle un poquitín de profundidad al tema. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que sobre la energía nuclear hay mucha ideología gravitando, ¿no? Y de hecho yo creo que viene derivada en parte en aquellos tiempos pues por las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki, de la famosa Guerra Fría, que es un tiempo de silencio según Luis Martín Santos, y que Gustavo Bueno lo entendió como un tiempo de silencio provocado por la amenaza nuclear, así a grandes rasgos. Un artículo muy interesante que recomiendo, ya muy clásico. Pero es que había dos lemas que tenían bastante que ver con el problema de la energía, que por cierto forma parte de toda sociedad política que realmente existente, lo que diría Bueno, la capa basal, donde salen las energías y los recursos de toda sociedad que no vive en el mundo de las leyes ni por encima de la tierra, vive asentada en la tierra, ¿no? Por poner un ejemplo, la Unión Soviética tenía un lema que era Soviets y electricidad, que tiene que ver también con este asunto, y luego la respuesta, digamos, el intento de quitarle la connotación puramente negativa a la energía nuclear fue un proyecto de Estados Unidos en la Guerra Fría llamado Átomos por la Paz, porque claro, la misma energía nuclear que podía matar era la que podía curar, por decirlo a grandes rasgos. ¿Qué ha ocurrido en España? Pues, ¿qué es lo que dice Trillo? Que ha habido una ideologización, una demonización de la energía nuclear, que es absolutamente imprescindible, pero es que además, para más INRI, resulta que la Unión Europea hace 2 o 3 años, la declaró energía verde. Entonces, esto ya no hay quien lo entienda, ¿no? Y otra contradicción para que veamos el papanatismo europeísta que nos aqueja a los españoles, ¿no? Hace unos años se demolió la central de Andorra-Teruel por el proceso de descarbonización. Bueno, pues resulta que esas mismas centrales o productoras de energía las están reproduciendo en Alemania, donde les interesa. Es decir, que aquí la tontuna y la ideología es la que está condicionando este debate, pero yo creo que es una energía que ya ha demostrado su solvencia técnica, sabiendo efectivamente que no puedes hacer con un ñapas, como tú dices, la central nuclear, y yo creo que es necesaria, porque esos parones, que tú dices que han sido 3, yo había oído 1 nada más, pero 3 parones de la gran industria... Sí, pues 3 el año pasado 3. Sí, eso es tremendo, y producirán más. O sea, es que es desconectar el país. Aparte que la moratoria nuclear esta que se produjo en España ya hace 20 años, lo que ha generado en las grandes empresas eléctricas es que no se siga invirtiendo en energía nuclear. Claro, la energía es un proceso de desarrollo que va evolucionando. Llegar a la energía nuclear de fusión, que es así que no tiene ningún peligro, solamente puede producirse si dejas desarrollarse la energía de fisión. Porque, como sabéis, las tecnologías se van produciendo por el desarrollo de las antiguas tecnologías. Y eso es, en materia nuclear, un paso que se va a producir dentro de 5 días. Cerramos tema, Óscar, Pedro, y nos vamos a la publicidad de Venezuela. Lo han explicado muy bien mis compañeros. Es decir, queda poco decir. Entra dentro del manto de fanatismo climático. Es un dogma y da igual los resultados que provoque, es decir, van a seguir. Lo que diga la gente les da también exactamente igual, resulta indiferente. Se ha encarecido la energía de forma ficticia, es decir, penalizaciones burocráticas, las tasas verdes, prohibición de emisiones de CO2 y incluso se prohíbe también explotar los recursos propios. Si esto le metes el agravio comparativo que existe con Estados Unidos y con China, que son los grandes emisores, y se niegan a imponer su prohibición, pues al final es un contrasentido que nos lleva a la dependencia,
Eso es una política antisoberana. Lo que es dependiente es esclavo y lo que es esclavo es empobrecimiento. Y ahí estamos. Yo voy a ir por otro lado, y es que votantes del PSOE, españolitos comunes, no la ven venir. Y no la ven venir porque creen que todo está dado. Pero cuando tú pasas 7 días en una ciudad como Caracas sin luz y tienes que agarrar un pipote y llenarlo de agua y subir 7 pisos para llevar agua a tu casa y todo está cerrado, o sea, es que creen que... ¿Cuánto fue que dijeron? Que el 60% de la población de Cataluña es que se abastece de esa planta que quieren cerrar. ¿Cómo van a suplirlo así, por gas, de la noche a la mañana? No, va a haber cortes de luz, va a haber escasez y van a tener que ser apaga aquí y prende allá para que... Entonces, cuando eso empieza a suceder, es como los trenes, que entonces los trenes, ¡ay, que falló uno! ¿No? Llega un momento que no andan. O sea, el deterioro, cuando se inicia, a menos que haya la seriedad de detenerlo y revertirlo, es indetenible. Cerramos tema, Iván. Vamos a la publicidad porque para el tema de Venezuela habría que dedicarle, en fin, lo suyo y lo de Thierry Breton de la Unión Europea. Oiga, que acaba de decir un señor que viene de ser comisario europeo que cuando se les pongan los pelendengues suspenden unas elecciones si no les gusta el resultado. Desde Bruselas. Y aquí no se entera nadie de esto, nosotros hemos de contarlo. Iván. No, bueno, un apunte más que un poco me lo ha recordado Trillo con la observación que ha hecho, que es que la ciencia, las famosas ciencias, avanzan según las necesidades, no por cuestiones especulativas. Entonces, es verdad que si un país no apuesta por una tecnología, el desarrollo, parece una perogrullada, pero el desarrollo se va a estancar y va a ser rehén de los demás. Vamos. Bien, estas estamos ahora. En fin, bueno, y si quiere usted saber cuál es el resultado, busque en cualquier parte de Internet Beatriz Johnson, Partido Comunista de Cuba, su explicación de los apagones en Cuba. Que es que el barco que trae la electricidad desde Vietnam ha encontrado témpanos de hielo y ha tenido que avanzar en zigzag. Pero el barco que traía los voltios era eso. No, es fake. Es Cuba. En fin, bueno, vámonos a la publicidad y a la vuelta a Cuba no, pero a Venezuela sí. Vamos a hablar a calzón quitado. Oiga, si aquí usted sabe que hemos apoyado absolutamente, y seguimos apoyándolo por supuesto, que Maduro es un tirano, que ha robado unas elecciones. Bueno, ¿y qué? Pues mire, esa pregunta resulta que es que no solo para Maduro, porque aquí tenemos un tirano, literalmente, en términos académicos, es un tirano, es decir, un tipo que retuerce la ley en su propio beneficio y contra su pueblo, ¿verdad? Que está en lo mismo. Bueno, ¿y qué? Pues aquí es donde está el problema. Alguien va a tener que empezar a pensar en una respuesta, ¿no? Bueno, de momento publicidad y luego lo vemos. 22:34, 21:34 en Canarias. Vamos a viajar al futuro de España. Si nadie lo remedia, nos vamos a Venezuela. Como usted sabe, allí ha habido unas elecciones, aquella de manga por hombro, han cogido las actas, se las han llevado. Es una cosa así como de febrero del 36 en España, ¿verdad? Al final, el que ha perdido ha dicho, ¿yo perder? ¿Yo? ¿Con esta cara? No, yo he ganado. Y a ver quién se atreve a decirme que no, y es lo que ha pasado. ¿Ahora dónde está? Pues ahora está en el fanfarroneo. La defenderé con las armas. Mire, Maduro tiene un arma fundamental que se llama petróleo y un diplomático fundamental que se llama Chevron, que son los Estados Unidos, más las otras potencias que le hacen la ola porque tiene riqueza natural y ya está. Y lo terrible de este asunto es que este señor ha consumido un golpe y no pasa nada. En fin, Gaby Serrano nos cuenta la penúltima hora. Nicolás Maduro ha jurado el cargo de presidente de Venezuela para iniciar su tercer mandato consecutivo. Y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos. Lo juro por mi vida y así cumpliré. Y cumpliremos, lo juro. Un acto en el que no se han mostrado las actas oficiales de los comicios celebrados el pasado mes de julio. Mientras tanto, en las calles del país, María Corina Machado movilizó al pueblo en más de 180 protestas, con un único objetivo: restituir la Constitución. La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela ha denunciado desde el 9 de enero la desaparición de 30 ciudadanos secuestrados por el régimen chavista. La ONG Foro Penal asciende a la cifra desde comienzos de año
a 75. Miembros de su movimiento político, activistas y personas de la sociedad civil. Desde 20 Venezuela denuncian el silencio que quiere imponer la dictadura. Diferentes líderes mundiales han mostrado el rechazo ante lo que consideran el último asalto de Maduro. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, ha instado a una intervención internacional. Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Ante las declaraciones de Uribe, Maduro ha afirmado que se están preparando y no lo están haciendo solos. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía. Nuestros hermanos mayores del mundo, que son Rusia y China, claro. Rusia Hay y que China. ver hasta dónde... Vamos a ver, hay una cosa que se llama... ¿Cómo es la táctica del salami, no? ¿Se llama así? Es decir, tú vas tomando acciones ofensivas contra un enemigo, pero nunca tan ofensivas como para desencadenar una respuesta que te pueda dejar quebrado. Pues esto es lo que está pasando un poco en todo el mundo ahora mismo, y también allí, sospecho, y este tío, o sea, la implantación de la dictadura en Venezuela ha sido literalmente un trabajo salami, loncha a loncha. Primero la administración, luego el petróleo, luego el ejército, luego la justicia, luego el parlamento, mientras tanto te vas creando un pueblo propio, y luego le das Kalashnikov. Y ves los vídeos en YouTube y dices, Dios mío, o sea... El ejército de Pancho Villa era una legión romana comparado con eso. Vale, pero las balas matan igual. En fin, bueno, Pedro, ala, por... Bueno, yo tuve un profesor en la Universidad Central, profesor de Derecho Internacional, que decía, el derecho internacional es una entelequia producto de las mentes calenturientas de algunas almas filantrópicas. El derecho internacional no sirve para nada. El mundo es regido por la anarquía y el poder. Punto. Y el poder es legitimado por la obediencia. Punto. Lo diré aquí hasta que me voten del programa. El poder es legitimado por la obediencia. Aquí la semana pasada, pues, de verdad hoy he tratado de venir mucho más sereno, aunque el cabreo que tengo es este. En Venezuela el cabreo le llamamos arrechera. Tengo una arrechera con todo esto que ha pasado que no quepo dentro de mí, pero dije, Pedro, modo zen, ¿verdad? Entonces, la semana pasada aquí don Carlos Atis me decía que un país que está esperando la solución de afuera, bueno, lo primero que hay que considerar es que Venezuela ya no es un país, o sea, es un país porque tiene un territorio y una gente, pero no hay un Estado. Las Fuerzas Armadas venezolanas no son fuerzas armadas, ¿verdad? Son un... Y de hecho, no es una dictadura militar. Léanse a Samuel Huntington, El soldado y el Estado, o a Amos Permuter, Militar y lo civil en el mundo moderno. Es un pretorianismo oligárquico, o sea, es un grupo militar al servicio de una oligarquía, que no es pretorianismo radical, que puede haber sido la dictadura de Pinochet, la dictadura de Franco, la del general Marcos Pérez Jiménez, que esas sí eran dictaduras, no esto que está pasando. Entonces esta cuerda de bolsa, payasos, que están en las tertulias matutinas, que quieren venir a darme lecciones a mí de Venezuela, incluso algunos paisanos que han ido para allá, por favor, primero dense cuenta de lo que pasa. En Venezuela no hay Estado. Venezuela es un país donde campea la anarquía. Y en esas circunstancias tenemos unos señores de oposición, que dicen ser de oposición, que lo que están es pendientes, ¿sabes de qué ahorita? Que tú decías, con las mejores intenciones, no. Lo que están es pendientes de ver cómo vuelven a tomar el control de los activos que tiene Venezuela en el exterior. De eso es de lo que están pendientes. Para seguir viviendo del cuento no sé cuántos años más. Nunca hubo plan. María Corina nunca tuvo un plan. Nunca. Lo cual hace muy ruin el haber extendido unas falsas esperanzas desde el 28 de julio hasta el 10 de enero diciéndole el 10 sí. Y voy a nombrar a alguien con quien tuve una discusión en público el otro día. No, Diego, ¿sabes qué? La esperanza no es un activo político. No.
No lo es. La esperanza es un sentimiento al cual tú recurres en una campaña electoral, cosa que no puedes hacer en Venezuela, porque como decía José Javier, el que manda es el que tiene el poder. Entonces, ojo, es un problema mucho más grave que si es María Corina, que si es Maduro, que si es Leopoldo, que si es la madre que los parió. Es un problema mucho más grave que eso. Venezuela tiene por lo menos 2 generaciones de niños que han crecido desnutridos, que así Maduro se muere esta noche jamás podrán desarrollar plenamente sus capacidades físicas e intelectuales. Tiene por lo menos una generación de chicas y eso nadie lo dice. Hay muchas venezolanas exitosas en todo el mundo que están prostituyéndose en Barcelona, en Madrid, en Ciudad de México, en Bogotá, en República Dominicana y en Miami, y que le dan gracias a Dios que pueden mandar $500 a los papás que dejaron allá en Venezuela. Entonces, Venezuela es la destrucción absoluta, no del aparato político del Estado, del aparato político del Estado, del aparato económico productivo, del tejido social y de la noción de moral y de la noción de moral. Dejen de hablar huevonadas y pónganse a hacer las cosas que tienen que hacer, que lo que sí estoy seguro es que ninguno de los que está al frente ahorita tienen la competencia ni la voluntad de hacerlo. Huevonadas. Tercero, jalabolas, ¿cómo era? Calihueva. Carihueva. Tienes que hacer un diccionario para que... Óscar Jesús Iván. Pedro, rechera. Arrechera. Sí, pero eso en Colombia significa otra cosa. Bueno, a ver, Pedro habla con el sentimiento de quien sabe lo que es aquello y de quien lo ha padecido, ¿no?, en sus propias carnes, ¿no? A mí una de las cosas que me ha llamado la atención históricamente en los últimos años de los venezolanos, de las élites venezolanas que conseguían irse de allí, es su proverbial optimismo, que al hilo de lo que tú decías, Pedro, yo no era capaz de entender, ¿no? Porque tú puedes efectivamente levantar la esperanza del pueblo, pero cuando ves que esa esperanza no se consuma jamás en hechos, al final lo que llega es la frustración. Y yo no sé cómo se sentirá, o me puedo imaginar cómo se siente ese pueblo, que efectivamente después de meses donde se está unando esa esperanza, se está concitando en torno a una fecha, llega esa fecha y no pasa absolutamente nada, por mucho que el pueblo hace lo que puede. No sé qué pasará, ¿no? Pero creo que la frustración e impotencia tiene que ser tremenda. Aún así, después escuchas a dirigentes venezolanos de la pretendida oposición que tú dices y siguen el mismo discurso optimista e irreal, ¿no? Iván al principio del programa decía que él está en el realismo político y efectivamente es que nos tenemos que mover en el realismo político. Es decir, escuchas desde hace unos días a gente decir, bueno, pues al parecer es una dictadura, pero es una broma y tú lo has dicho, es decir, no es una dictadura, es una tiranía, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede dudar de que eso sea lo que es cuando lleva años exterminando a su pueblo, cuando este gorila genocida, es decir, es el gran enemigo de su pueblo, ¿no? ¿Cómo se puede defender incluso siendo de izquierdas o de la ultraizquierda más extrema esas posiciones tan animalescas, ¿no? Es decir, pero después ves que no podía pasar demasiado, ¿no? Porque Corina no fue candidata, porque no podía serlo. A mí me parece que su valentía es admirable, pero a saber lo que hay detrás, ¿no? Pero las esperanzas que teníamos en relación con Edmundo tampoco podían llegar a más lejos, ¿no? Porque es una persona débil, por eso fue el candidato y al final ha pasado lo que tenía que pasar, nada. El problema es que el mundo sigue mirando para otro lado. Es decir, mientras ese pueblo sufre y no deja de sufrir, el mundo no hace nada, ¿no? El otro día un tertuliano comentaba, bueno, hay grandes manifestaciones, sí, todas las que quieras y cada vez más grandilocuentes, pero ¿cómo se concentran en acciones? No las hay. Alejo comentaba, y yo lo suscribo, es decir, que hay que tomar medidas diplomáticas radicales, ¿no? Retirar, llamar a los embajadores, retirarlo y concentrar todas esas acciones. A mí me daba mucha risa, un comentario corto. Fulano de tal decidió no ir. ¿De qué me habla? Retira al embajador. Eso no lo van a hacer. No lo hicieron ni siquiera cuando la OEA, posteriormente Donald Trump, formaron un grupo de 60 países de eso que aún llamamos el mundo libre, mientras a la Unión Europea y a las grandes corporaciones les dé la gana. Ni siquiera en ese momento retiraron a sus embajadores. Por cierto, un país lo hizo, 2. Uno fue Perú y otro Paraguay. Iván Jesús
Bueno, yo me reafirmo en mi realismo político. Me parece que sí, que el valor que están demostrando, lo que se están jugando estas cabezas visibles de la oposición o de las oposiciones, porque quizá no sea una única dirección la que se está siguiendo, pues parece que no están dando fruto. Son gestos muy valientes, nadie lo duda, pero yo sigo apelando al realismo político. Hay que tomar otro tipo de medidas y, desde luego, con apelaciones a la democracia, a la pulcritud de los comicios, pues no se llega mucho más allá. ¿Por qué? Pues porque, suponiendo que hubiera dos bloques en Venezuela, uno que sería el de este sátrapa, o como se quiera llamar, porque la distinción con lo del general Pérez Jiménez es importantísima, ¿eh? y que extraiga en el año Franco, que extraiga a la gente las consecuencias de los diferentes autoritarismos, que no son todos iguales. Por supuesto. Eso por descontado, eso es otro debate de más hondo calado. Suponiendo que existiera el bloque homogéneo madurista, sirva quien sirva, y una única oposición, que eso ya es mucho suponer, pues como todo conflicto civil, que es lo que está pasando en Venezuela, aparte de la degradación social, que lo ha expresado con mucho realismo y se lo agradezco, ¿no? Es que hay terceros invitados. Maduro sabe que cuenta con esos que ha llamado hermanos mayores, que son bastante mayores. Rusia, China, una serie de potencias a las que los formalismos jurídicos y las exquisiteces le dan bastante igual, porque lo que quieren son recursos. A ver del otro lado qué se hace, y la Unión Europea, pues el papelón habitual. De la Unión Europea vamos a hablar de inmediato, porque este asunto, si lo de Venezuela nos toca del corazón, lo de la Unión Europea nos puede tocar en las costillas. Ojo al asunto, lo que acaba de decir Thierry Breton. Que si no le gustan las elecciones, la suspenden y andando. Jesús. No, por terminar el tema, yo que suscribo lo que ha dicho Pedro, que además estoy de acuerdo con Iván, que ha hecho una descripción, sobre todo en esa profunda corrupción social que se está produciendo desde hace muchos años y que nadie para, ¿no? Y que al final ya no es que sea una narcodictadura, aquello ya no es un Estado fallido, es que es una sociedad deshecha, ese es el problema, ¿no? Pero en fin, independientemente de eso, a mí me interesa resaltar la relación del gobierno español con Venezuela, ¿no? El gobierno español y la izquierda española, estaba el señor Juan Carlos Monedero, no sé si lo visteis allí intentando saludar a Maduro, el tío derretido y tal, ¿no? Hoy decía Irene Montero que nadie duda de que, por supuesto, el legítimo gobernante, nadie en el mundo duda que el legítimo gobernante de Venezuela es el señor Maduro. ¿Cómo que nadie duda? Lo duda todo el mundo civilizado. En fin, es una cosa que empieza ya a ponerte las sospechas que tenemos todos, desde el viaje de Delsi, etcétera, etcétera, de cuál es la vinculación que va más allá que la pura política, la vinculación de intereses de los más oscuros que puede uno imaginarse entre el Partido Socialista, desde luego, no te voy a decir ya los de Podemos y tal, que son producto de Venezuela, porque esos han salido directamente de allí. Pero esos son un producto político. Total, un producto político bien empaquetado, que nos lo mandaron para acá, y que yo, por cierto, tengo un libro que nadie se enteró de él, está en mi libro. Donde lo describía. Eso está en mi libro. En fin, me callo porque podríamos estar hablando de esto años. Atentos a lo que está saliendo en la trama de hidrocarburos. Es decir, ahora mismo se calcula que el pufo, o sea, lo que han robado en la trama de hidrocarburos, que es el hilo más complejo de toda la trama de corrupción que estamos viviendo, puede llegar a los 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. ¿Te refieres en España? La trama de hidrocarburos de aquí. Sí, la trama de hidrocarburos, donde hay al menos 2 testaferros venezolanos. Una, vinculada a una mobiliaria y demás que quebró en Canarias, por cierto, que salió en la prensa, etcétera, y otro que está calificado por la DEA, la Agencia Norteamericana Antidrogas, como un narco. Y los dos están ahí. Los dos están ahí en las investigaciones de la UCO. Investigaciones que están sacando al chofer de Pedro Sánchez, no al chofer actual, el que le hacía de chofer cuando los tiempos heroicos, Corrillo, y a su hermano. Lo que está saliendo en esa trama, que ya veremos dónde llega, es para no creérselo. Pero bueno, a esto vamos a ir después. A lo mejor no podemos ni llegar porque la Unión Europea decide cerrar X y que ya solo podemos informarnos por el país, por la secta y por la SER. Porque lo de Thierry Breton es para no creérselo. ¿Cómo estarán de seguros de su poder? ¿Cómo estarán de seguros de su poder que va este señor y se permite decir que las elecciones de Rumanía las han anulado ellos, Bruselas, y que si gana Alternativa en Alemania, pues que puedan hacer lo mismo? Pero bueno,
En fin, Iago Soler nos hace un breve resumen de cómo está el paisaje y ahora lo comentamos, repito, ojo, vamos a ver, que si gana aquí Vox mañana pueden hacer lo mismo. Claro. Bueno, mire. Précisément, on va prendre toutes les mesures pour s'assurer qu'il respecte la loi. Hagamos cumplir nuestras leyes en Europa. Lo hicimos en Rumanía y obviamente lo haremos en Alemania si es necesario. Lo dice el excomisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton. Y estas declaraciones no han pasado desapercibidas. Al francés le han llovido las críticas por, dicen los contrarios a Breton, impedir la libre decisión de la ciudadanía. Posteriormente ha dicho que la Unión Europea no tiene ningún mecanismo para anular elecciones, pero la mecha ya está prendida. Y el reciente caso de Rumanía, donde para muchos expertos no hay indicios claros para que el Tribunal Constitucional anulara la segunda vuelta por supuesta injerencia de Rusia, aumentó la polémica. Las bajas temperaturas en Bucarest no impidieron que miles de personas se concentrasen en contra de la decisión de la justicia rumana. Desde España, Pascal cargaba contra lo que el líder de Vox denomina como el establishment de Bruselas. Es absolutamente indignante. Y está pasando algo desapercibido en los medios de comunicación españoles. ¿Cómo es posible que un excomisario europeo amenace a los europeos diciendo que Bruselas anulará las elecciones en los países donde no les gusten los resultados? Europa vive inmersa en una batalla de acusaciones. Por una parte, países como el Reino Unido, Francia o Alemania acusan al magnate Elon Musk de injerencia extranjera en procesos electorales europeos. Al otro lado del ring, el hombre más rico del mundo y su red social, X. Recientemente entrevistó a la líder de Alternativa por Alemania, Alice Weidel, una entrevista que ha causado gran polémica. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha mostrado su apoyo al multimillonario estadounidense al defender que es libertad de expresión. Y es ahí donde gira el debate. Ante esto, Bruselas se encuentra ante un difícil ejercicio de equilibrio. Por un lado, defender la libertad de expresión y a la vez evitar causar tensiones con la administración Trump, que se instalará en apenas 10 días. Como diría cualquier ministro podemita, o sea, esto es gravísimo. Es una fórmula además que utilizan mucho. O sea, que un excomisario de la Unión Europea, que es un tío de estos de la crema, ¿verdad?, se permita decir que la Unión Europea es la que ha, ya lo sospechábamos, pero bueno, la que ha interferido en las elecciones rumanas, anulándolas, y que pueden hacer lo mismo en Alemania si quieren. O sea, pero aquí lo pueden hacer, ¿sabes? Pues aquí en cualquier parte. Mira, Pedro Sánchez convoca elecciones. Terminan las elecciones y no le dan los números. Entonces sale Margarita Robles y dice que tiene un informe del CNI que dice que hay una intervención, una injerencia extranjera en esas elecciones. Y entonces viene Cándido Conde Pumpido y anula las elecciones. Ya está, la cuadratura. Y la Unión Europea aplaudirá con las orejas. Eso es precisamente la gravedad de las declaraciones de Thierry Breton. Yo ya lo dije porque me tocó estar aquí en aquellas fechas y ya dije que eso podía pasar perfectamente en España. Pero lo que tú has dicho no sucedió el año pasado. Es decir, ¿por qué Thierry Breton, es decir, se opone tanto a que pueda ganar la Alternativa por Alemania en el país germano y sin embargo no le importa demasiado que gane Sánchez, el sanchismo que se esté perpetuando en el poder a través de una corrupción de las instituciones? Es peor, que decía José Javier Esparza, que gane Vox a que gane Sánchez, la ultraizquierda. Es decir, realmente sigues el sendero de este señor, que es, como bien dice más, el tirano de Europa, y en realidad ya estaban preparando el terreno de cultivo para llegar a este punto, ¿no? Yo hace unos meses, él ya dijo que estaban investigando a Musk y que podían censurar perfectamente la conversación recordada que iban a tener Musk y Trump a raíz de las elecciones, y eso no le importó demasiado, ¿no? En esta ocasión dice que si hay que hacer lo que se ha hecho en Rumanía, se hará para proteger el discurso cívico. ¿Discurso cívico? O sea, ¿llama usted discurso cívico a coagular, a amordazar la libertad de expresión de aquellos que no piensan como ustedes? ¿Y quiénes son ustedes? Porque la gente tiene que entender que aparte de ser el excomisario europeo, este tío ha sido un hombre de Chirac, es decir, es del centro derecha, ¿no? Entonces, lo que vemos cuando acudimos a los resultados que nos dan las votaciones en Europa, cuando sabemos que el 95% de las ocasiones votan conjuntamente los partidos socialistas y los partidos llamados populares, es que al final viven muy bien. Es decir, tenemos a von der Leyen
es decir, que estaba investigada por corrupción y no ha habido ningún inconveniente para que la puedan reelegir. Es decir, hay una hoja de ruta, hay un plan, y aquí la democracia es democracia cuando ganan ellos. Cuando ganan aquellos que disienten de sus opiniones, entonces la democracia se está conculcando, ¿no? Es gravísimo, porque ya nos está diciendo lo que puede pasar, ¿no? Hombre, yo la verdad es que no me creo nada de lo que este señor dice. En primer lugar, Europa no tiene competencia para esto, ni la va a tener nunca. En segundo lugar... Pues en Rumanía la ha tenido, macho. No, en Rumanía Europa no tiene que ver. En Rumanía ha sido el Tribunal Constitucional rumano... precisamente lo que dice Thierry Breton es que han llamado ellos. Bueno, bien, pero Thierry Breton no representa a nadie. Thierry Breton es un ex comisario impresentable que dice esas tonterías y que no tiene nada que ver. Es decir, vamos a ver, si en Europa tuviera capacidad para hacer la suspensión de unas elecciones, estaríamos en un mundo de locos. Para empezar, no la tiene ni el Tribunal Constitucional rumano, que lo ha hecho. Aquí que habéis puesto el ejemplo... Pero, Jesús, te preciso, perdóname, o sea, no es que quiera pelearme contigo, que ya sabes que me encanta hacerlo. Pero, o sea, es que una buena pelea dialéctica no pasa nada. Desde el punto de vista legal, jurídico, procedimental, etcétera, la Unión Europea no puede. Pero desde el punto de vista comunicacional sí que son lo que están. Entonces, precisamente lo que este defiende y lo que dice Thierry Breton es que, dada la injerencia rusa, porque hay un montón de vídeos en TikTok, no está hablando de injerencia en los resultados, está hablando de injerencia en la información que reciben los ciudadanos. Es decir, Musk se puede comprar con su dinero una red social, ¿verdad? Perdón, Musk no se puede comprar con su dinero una red social, pero Pedro sí que se puede comprar con su dinero una televisión pública. Bueno, en nombre de eso, aplicar la ley de la que el propio Thierry Breton estaba hablando, que tiene proyección sobre el mundo de la comunicación y, por tanto, considerar injerencia extranjera una campaña de comunicación en una red privada. Es que es una barbaridad. Yo creo que eso no va a pasar. Pero ese es el argumento con el que en Rumanía se han... bueno, bien, pero eso es el argumento rumano. Es decir, que lo de Rumanía no tiene presentación alguna. Es una cuestión que ha pasado en Rumanía y que va a atenderse al resto de Europa. Entiendo yo que además, en el día en el que tome posesión, que quedan 10 días, ¿no? Menos de 10 días, 5 días, el señor Trump de la presidencia de los Estados Unidos, aquí van a empezar ya a callarse más de uno. Fíjate cómo Meloni salió claramente diciendo más o menos lo que estoy diciendo yo ahora. Pero ¿a dónde van ustedes? ¿No? Es decir, ¿de qué va esto? Es imposible. En fin. Ya, sí, pero estamos viendo tantas cosas imposibles últimamente. Ahora enseguida vamos con el Este Thierry Breton no es más que un imbécil. Es decir, punto, no representa más que a sí mismo. No, yo creo que el comentario que se me ocurre es que aquí parece que hay una única posible Europa, y esa posible Europa es la que se decide en esa verdadera burbuja de Bruselas, ¿no? Por cierto, sitio por el que se pasea un afamado golpista español, para que no se nos olvide. Por cierto. Por cierto. Lo digo para ir de Smith, sí, un golpista español muy famoso. Sí, que se pasea por Europa alegremente, vamos. Lo digo porque muchas veces Europa en España, que ya digo que somos los más... ¿Te refieres al de Waterloo? Sí, bueno, pero también va por Bruselas, va por donde le da la gana, ¿no? Como es lógico porque le dejan, ¿no? En España, que hay pues esta fascinación por Europa, somos, creo, todavía los más europeístas, bobaliconamente, porque europeos somos de toda la vida, claro está, por geografía y por historia. Parece como que todo hay que disolverlo y entregarlo, y no voy a recordar aquí la entrega de las toneladas de soberanía de un tertuliano de esta mesa con la que hemos compartido alguna que otra zaragata. Pero parece ser que España está dispuesta a ir entregando, pero es que resulta que esa entrega la haces a cambio de esas injerencias que denuncia Esparza y que se están poniendo sobre la mesa esta noche. El alcance de las mismas no lo conocemos, pero desde luego que se erija en una especie de tribunal político corrector de las desviaciones, supuestas desviaciones de esas sociedades, es gravísimo. Entonces, Europa sí, pero de naciones soberanas, que es de lo que se trata. Claro. Porque si no, empezarán a aparecer corrientes no precisamente muy europeístas, sino de otra índole. Pero ya ustedes se le han dejado colar muy largo, porque la Unión Europea tiene embajadores, tiene un parlamento, tiene, o sea, decíamos, si tiene rabo cochino, oreja cochino y pate cochino... Pero no es un Estado, es cebra, pero es mucho peor, que eso. No es un Estado, es otra cosa. Este es un eterno debate sobre la cuestión europea, pero vamos a cerrar ya porque hay que irse a la publi, que hay que hablar de la ley Begoña, ¿no? Donde, por cierto, Europa no va a decir como usted... Es que por ahí voy. Permitidme que diga decir, ¿por qué Elon Musk está siendo tan perseguido? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Elon Musk y, por ejemplo, un Soros,
un Warren Buffett, un Bill Gates, que llevan años no corrompiendo personas, no corrompiendo partidos políticos, sino corrompiendo y comprando naciones por entero. Porque ellos son los poderosos y se puede ser poderoso siempre y cuando sea de los suyos, siempre y cuando sea globalista. Y hay alguien que se ha salido de una secta y eso es lo que les preocupa, porque es tan rico, tan poderoso como los demás, pero no forma parte de esa secta globalista. Sí. Hoy se ha ido de X, o antes Twitter, la Federación Europea de Periodistas, que es una cosa en la que yo como periodista desde los 19 años, nunca, la verdad, no sabía ni que existiera, pero dice que eran 300.000, 300 y pico mil, 380.000. ¿Por qué? Porque no pueden censurar. Claro, porque nadie les impide a ellos decir allí lo que quieran. Nadie les impide tener su propio público, no. El problema es que hay otros. Bueno, pues este es el problema de la izquierda, que no es izquierda, ya es otra cosa. Por cierto, vaya follón tiene montado contra Elon Musk el señor Bannon. ¿Habéis visto eso? Pues no lo sé, pero como entremos ahora en la movida, nos vamos, yo qué sé, vamos a la publicidad, que está Begoña llamando a la puerta, que dice, ¿y de mí no habláis esta noche? Sí. Publi y a la vuelta lo vemos. Aquí va. Cuando son las 11 horas y 6 minutos, 10 y 6 en Canarias, nos vamos al asunto de la ley Begoña, porque es lo importante. Esto que planteó el otro día el gobierno y que parece querer llevar a cabo. Vamos a ver que es una cacicada increíble. Decía el bobo de Feijóo hoy que si esto era como que ni Franco. A Franco jamás hizo nada parecido. O sea, una ley que te permite paralizar la investigación judicial a su mujer, a su hermano, pero bueno, es terrorífico. Claro, hay reacciones, por supuesto, reacciones que ya veremos en lo que quedan. Nos cuenta Miguel Gutiérrez. El Partido Socialista va con todo y ha decidido acabar de un plumazo con las acusaciones de corrupción que incomodan a Sánchez. El PSOE apuesta ahora por restringir la figura de la acusación popular para que la sociedad civil, con sus asociaciones, no pueda acudir a los tribunales. Tampoco podrían hacerlo los partidos. Los socialistas desean que la única acusación sea la de la Fiscalía, que ellos mismos controlan. La propuesta no ha sentado bien ni en el propio seno del gobierno. Sumar sostiene que la acusación popular es un instrumento fundamental de la justicia y que fue un avance democrático en la lucha contra la corrupción, aunque sí comparte con los socialistas que existe el lawfare contra el Ejecutivo. Sin embargo, la oposición tiene claro que el objetivo de esta medida es blindar al entorno de Sánchez, que se ve rodeado de problemas por la acción de las acusaciones particulares. Y ahora pretende ser inimputable con una ley para ser rey, que pretende cargarse la acusación popular con efectos retroactivos, para que tanto él como su señora, como su hermano, acaben siendo totalmente impunes. ¿Hay algún parámetro, hay algún antecedente en el que un presidente del gobierno democrático saque una ley para que su mujer o su hermano no puedan ser juzgados en nuestro país? ¿Para interrumpir los juicios que se están celebrando? Las asociaciones de jueces han salido en tromba a denunciar la inconstitucionalidad de la propuesta. La Asociación Profesional de la Magistratura señala que acaba con la igualdad ante la ley, pues podría dotar de impunidad a unos ciudadanos concretos envueltos en hechos delictivos. No solo se lleva por delante el artículo 14 de la Carta Magna, también el 24, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente apuntan a que la ley está dirigida a casos concretos con procesos judiciales ya en curso, lo cual contraviene la vocación de generalidad y de aplicación futura de la legislación. Hasta la Asociación Progresista Juezas y Jueces por la Democracia afea al gobierno sus intenciones. Señala que la acusación popular debe gozar de plenos derechos procesales. A pesar de esta reacción contraria, el PSOE sigue R. Hubo un tiempo en este país en que la justicia lo que hacía era perseguir a delincuentes, a posibles delincuentes. Y hoy en día, por desgracia, se está utilizando la justicia para perseguir adversarios políticos. Los socialistas impulsan esta reforma a pesar de que han usado la acusación popular en infinidad de ocasiones, como la trama Gürtel, por ejemplo, un caso que utilizó Sánchez para organizar la moción de censura que le llevó a Moncloa. Pues esto es lo que hay. Tengo que pedir perdón porque he dicho el bobo de Feijóo. Quería decir el pan sin sal, pero me ha salido mal, no sé por qué. En fin, bueno. El único letrado entre nosotros es Jesús Trillo. Así que yo te hago la pregunta que le está haciendo todo el mundo. O sea, ¿esto se puede hacer? No. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular, dice el artículo 125 de la Constitución. Es una institución constitucional.
No la pueden suprimir así porque así. Bueno, no la van a suprimir, habrán de cambiarla. Bueno, hablan de cambiarla. Pues, la verdad es que en muchos sitios la acción popular no existe. En algunos otros sitios no se les permite a los partidos políticos ejercer la acción popular y tal. Pero eso podría ser más o menos discutible. Pero es que aquí hay más que eso. En la proposición de ley del Partido Socialista lo que hay es además la imposibilidad de presentar denuncias, de que prosperen denuncias con meros recortes de prensa, manifestaciones de prensa, etcétera. Es decir, está específicamente contemplando el caso concreto de su señora, lo cual es el colmo. Aparte de que la calificación o no, la denuncia no es más que, es una denuncia, pero lo importante es la querella, es decir, lo que da lugar a la acción penal es la querella, como sabéis, ¿no? Y eso lo calificará el juez. Si valen o no valen recortes o si valen o no valen las... Pero ¿cómo va usted a limitar la capacidad de enjuiciamiento de la prueba de un juez? Es que entonces ya lo que está haciendo es suprimiendo el Poder Judicial directamente. Es decir, es toda una serie de barbaridades lo de esa proposición de ley que no tiene presentación alguna. Y luego ya el colmo, que es lo que estaba bien señalado antes por Santiago Abascal y por el propio Feijóo, es el carácter retroactivo. ¿Pero cómo? ¿Cómo que retroactivo así? ¿Con dos narices? Es decir, usted quiere que encima además tenga efecto retroactivo y por lo tanto su señora, todo lo que se ha producido, no ya el ejercicio de la acción popular, porque aunque se suprimiese la acción popular para los partidos políticos, la acción seguiría. Es decir, que no va a impedirlo, sino que no entrase, no siguiera el proceso porque se ha producido en virtud de una denuncia dada con recortes de prensa. Hombre, por favor. Bueno, pero tienes, por una parte, un intento de reforma de la ley criminal que quiere pasar la instrucción a los fiscales y ya no a los jueces. Al mismo tiempo, en esta ley, la pretensión de que todos los jueces que han opinado políticamente puedan ser recusados efectivamente de un caso en el que alguna de las partes considera que es recusable. Lo que yo te pregunto es lo siguiente. Aquí hemos visto cosas que no creeríais, empezando por la ley de amnistía. Sí. Y cosas que fueran de Rondón, en una ley sobre apartamentos en la costa, te meten de repente una reforma del Poder Judicial, ¿verdad? Joder, y va y sale. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál sería el trámite natural de una ley de este tipo que pudiera hacer que saliera o que no? El único trámite sería modificar la Constitución, la acabo de leer. Sí, todo esto que estamos hablando, José Javier, vamos a ver, no es imposible que la instrucción la llevaran los fiscales y no los... En Estados Unidos es así, el sistema que se llama inquisitorial o inquisitivo, que es el sistema español y francés, es en España y en Francia, no lo es en los países anglosajones, ¿no? Sí, eso está muy bien, pero acabas de dar la clave de lo que te preguntaba, es decir, implica una reforma de la Constitución. Claro. ¿Y el Tribunal Constitucional de quién depende? Claro. Es que es el sistema. Si estamos en... Sí, eso por supuesto, pero digamos, son situaciones... Es como, ¿y el fiscal de quién depende? Dice, bueno, no, por cierto, el fiscal no depende del gobierno. Bueno, ya, eso no es fiscal. Joder, ahora hablaremos de él. Ya, pero claro, si estamos en situaciones, estamos en la realpolitik, de la que hablábamos antes, ¿no? En la realpolitik, que ejerce este señor con auténticos narices todos los días. Pues sí, y a mí es lo que me llama la atención, que enfrente nadie ejerce la... Que ese es el problema, es que enfrente no tiene prácticamente a nadie, ¿no? Abascal sí se ha mostrado nítido en su oposición, pero el otro partido, el partido de la gestión, pues parece que no enseña los dientes, estará esperando a gestionar cuando le toque. A mí me ha llamado la atención muchísimo este intento de prohibir lo que ellos dicen que son las investigaciones hechas gracias a los recortes de prensa. Bueno, pues que son investigaciones que hacen muy valiosas en muchos casos. Vamos, el Watergate famoso, por ejemplo, que además ha hecho correr ríos de tinta y de celuloide, de metros de celuloide, etcétera. Me parece increíble. Y luego, además, Iván, estará de acuerdo en que lo decidirá el juez, ¿no? Claro. Es que el juez, vamos, me imagino que el juez tiene un filtro para admitir o no admitir según qué recortes, ¿no? Porque claro, si es una invención y una cosa absolutamente gratuita, pues lo desecha, como es lógico. Luego, en cuanto a la contaminación de los jueces, bueno, siempre ha existido esa posibilidad de recusación, corrígeme si me equivoco. Naturalmente. ¿Qué pasa aquí? Que entonces el juez debe mantenerse en una burbuja aislada del mundo y solo utilizar pruebas muy concretas. Claro, y el problema además añadido en este caso, que ya es un descaro y un rostro muy duro, de la retroactividad. Vamos, es que con razón le están poniendo la sabiduría popular, la ley Begoña, vamos, es que le faltan los apellidos, el DNI. Sí, totalmente. Es una cosa verdaderamente escandalosa, solo a la altura del individuo que gobierna en España, pues con una falta de escrúpulos absoluta.
Sí, está dando la clave. ¿Quién tiene enfrente? Poca cosa, ¿no? Es decir, contrapones el discurso de Abascal, que a mí me parece en este sentido muy certero. Él lleva ya advirtiendo, lleva hablando de dictadura en su discurso desde hace tiempo. En las últimas declaraciones él decía que este es el golpe de Estado que da mensualmente, ¿no? Es decir, no sé si es un golpe de Estado mensual, pero es una secuencia que nos está llevando a un régimen antidemocrático de todo punto, ¿no? Es decir, si lo contrapones después con Feijóo, que como tú bien decías, es que cuando escuchas a Feijóo da la sensación de que quiere indignarse, pero que tampoco parezca que se indigna demasiado. No vayan a pensar que se indigna en todo. Hay que denunciar lo que está pasando, es gravísimo, es una conculcación del Estado de Derecho de la A a la Z, es decir, no tiene matices. Y hay que decírselo a la gente, porque si ves que el principal partido de la oposición lo que hace es normalizar esto, y la gente dice, bueno, pues igual es que no está pasando tanto, ¿no? Después me cabrea mucho esta comparación que hace entre Franco y Maduro. Es decir, Franco era un régimen autoritario. Es decir, una de las características de un sistema autoritario es que el partido está al servicio del Estado. Es decir, no hablo de Maduro, pero sí hablo de lo que es un Estado totalitario. A diferencia de ese régimen autoritario, el Estado totalitario es el Estado el que está sometido al partido. Y si vemos cuál es la hoja de ruta que lleva el Partido Socialista en estos años, con la complicidad de Podemos durante algún tiempo, vemos que claramente ellos han exportado las estructuras del partido a las instituciones democráticas, es decir, han colonizado las instituciones de arriba a abajo, es decir, y esto es un punto más, una secuencia más para llegar a ese golpe que nos lleva a ese estado totalitario en el que el partido está por encima de los propios recursos estatales. Y por último también quisiera hacer una llamada a la nominación de la propia ley, ¿no? Que una vez más tiene perversión orwelliana, ¿no? Es decir, habla de la ley para la garantía y la protección, como la garantía no vale, protección de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se quieren proteger aquí? Aquí, pues los de esa élite oligárquica que está gobernando el país, que quieren robar y matar. Esta es mi impresión, es una impresión personal, es decir, robar y matar en total impunidad. Es decir, si sale esto adelante, no olvidemos que también se van a beneficiar los amigos de ETA y los propios etarras. Este fin de semana, no, creo que no por casualidad, es decir, salió mucha gente en Vascongadas a reclamar la liberación de 77 etarras que aún siguen en la cárcel. Con esto saldrían, con lo cual es la impunidad lo que buscan. Un concepto, una anécdota y arranco. Hay un concepto de un economista americano de origen sirio que se llama Nassim Nicholas Taleb. Hombre, claro, sí, señor. Que es el concepto de antifragilidad. Entonces, algo frágil lo golpeas y se rompe. Algo robusto lo golpeas y se deforma. Pero algo antifrágil, cuando lo golpeas, se mejora. Y qué casualidad que hoy nos hayan presentado con el libro, porque en mi libro Así se exportó la revolución, yo he hecho el cuento de que el socialismo del siglo XXI, instaurado en Venezuela con ese nombre, es una franquicia que ha sido exportada. Así como McDonald's. Mire, las hamburguesas se venden por acá, el Mac Auto queda por afuera y son de este tamaño, así, igualito. Y es un puzzle. Entonces, el tema es que el puzzle, tú no vienen las piezas numeradas, ¿ok? Tú no las volteas y pegas la 1 con la 2, con la 3, no, sino que ese puzzle se va armando en la medida que la coyuntura lo va permitiendo. Pero el modelo es el mismo. O sea, lo que tú metes en el sistema, lo que sacas por el otro lado, es una tiranía totalitaria, que es donde yo digo, una cosa es el autoritarismo y otra cosa es el totalitarismo. Entonces, ¿por qué es antifrágil? ¿Por qué se va mejorando? Oye, lo que pasa es que Evo era muy feo, Chávez era muy macarra, Maduro era... No, entonces tenemos que poner un tío que sea más majo, que parezca de los nuestros y que hable más suavecito y tal. Entonces van mejorando. Pero esto viene, el modelo. O sea, maduración de la democracia. Sí, pero esto, Pedro, viene de antes. Es decir, en España el problema viene de la transición. Es
decir, porque aquí hay un sistema partitocrático y tú hablas de fragilidad, y eso me ha recordado una frase que dijo Lorenzo Cabuara, que es uno de los grandes estudiosos de la sociología de los partidos políticos, y él decía que una de las fragilidades de la partitocracia es que si llega un partido con vocación autocrática, al final acaba consiguiendo el monopolio. Es decir, y eso es lo que está pasando en España hoy. Viene antes de Venezuela. Venezuela también incide y acentúa el problema. Vamos pero a ver, bien. Está todo horrible. Vale, ahora, ¿qué coño hacemos? Claro, al final la cuestión es decir, lo que nos está preguntando cualquiera que está mirándonos, dice, bueno, sí, llorar yo también sé, ¿verdad? Lo primero es salir a la calle. Entonces aquí hay que mover algo, es decir, claro, institucionalmente, ¿qué carajo hace el PP? ¿Va a ir mañana a las Cortes igual? ¿O Vox? ¿Va a entrar igual en las Cortes mañana, como sentarse allí, sin más? No va a decir nada, no va a gritar nada. Van a seguir asistiendo. ¿Qué quieres que haga? ¿Un golpe de Estado? Los fiscales, los jueces, ¿qué hacéis? Ir a vuestro juzgado mañana con vuestros problemas terroríficos. Los fiscales, por cierto, que son los que más dependen del gobierno, son los que más han protestado. Menos la Unión Progresista de Fiscales, progresista, luego lo contaremos a propósito del fiscal. Que se supone que no tiene que moverse. Digo yo que sí. Me voy a calentarme un poquito porque estáis muy fríos. Estáis todos muy tibios. Y a los tibios ya sabes lo que pasa, ¿no? Que te quedas dormido en la bañera. Bueno, vamos a ver. O sea, sí. Si institucionalmente, por el carácter antifrágil, que esta me parece muy bien traído, lo de Pedrosa, ¿verdad? Del sistema, si institucionalmente no hay reacción, porque el sistema está macerado, institucionalmente hablando, salte del sistema institucional, protesta desde otro punto de vista, mueve lo que haga falta, leche soviets de soldados obreros y campesinos, ¿me entiendes? Soviets y electricidad, que decía postura, ¿el golpe de Estado? No, pero hay un montón de formas de actuar que no es el golpe de Estado. El golpe de Estado ya no está dando este pollo. Pero habrá que salir a la calle, ¿no? Yo creo que habrá que moverse, digo yo. Creo que podríamos montar un grupo de operaciones especiales que cogiera el Maduro y pegara 2 tiros, por ejemplo, ¿no? Jesús Trillo, si mañana en las Cortes, cuando entre el gobierno, toda la oposición se va, por ejemplo. Bueno, pero eso no sirve para nada. Bravo, eso se lo dije yo aquí. Sí que sirve. Eso sí lo dije yo que sirve. No sirve para llegar a ningún pacto en el Parlamento, pero no hay pacto posible. Sirve para que una sociedad que está mirando alucinada lo que está pasando, entienda que hay alguien dispuesto a defenderlo. Renunciar en bloque, disculpa, Iván, renunciar en bloque, se lo dije yo aquí a un diputado y me dijo, no, entonces ganan los malos. No, porque para bailar se necesitan 2. Y si uno de los 2 decide, no bailamos, por supuesto el PP no se va a notar en eso. Ese es el problema, que no terminan de darse cuenta. Mañana Clavijo, joder, o sea, perdón, es que perdóname. Clavijo la batalla. La culpa no es tuya, ¿eh? La batalla de Clavijo ya hablaremos otro día. No, Clavijo el canario. Ajá. O sea, no negocies nada con el gobierno ni de menas ni de gaitas hasta que retiren esa ley. Por Dios, es que es una locura. Mañana, en las comunidades autónomas, el PP con el PSOE va a seguir pactando cosas. La PEPROENS va a seguir pactando cosas en Baleares con el PSOE. Y en todas las comunidades autónomas, ¿de verdad queréis oponeros? Saliros de esos pactos hasta que retiren esa ley. Plantaros, carajo, que se supone que sois la oposición. Claro, lo de la ley ya se acabó, eso era con Cánovas y Sagasta. Se murieron hace mucho tiempo. Pero un poquito de vida. Porque si no, ¿qué? Si no, la impresión que me está mirando Lucina, me está mirando con ojos reprobatorios todos, pero bueno. La impresión que estáis mandando a la gente que os vota es tendrá que ser así. Pues mire, o sea, no, yo me voy al monte con el soldado ese de Valencia. Por cierto, generales, le eche un poquito de valor. Quitaos el fajín un poquito si os aprieta, ¿verdad? Y defenderle, que no hay derecho que llegue a las Robles y a este tío le meta un puro, ¿verdad? Por decir lo que estaba pasando. No puede ser. Ya está bien, que está el país muerto. Pedro Sánchez hace lo que le sale del pitorro. Ahora hablaremos de su hermano porque el país está muerto. No está muerto, está durmiendo. Vea. Bueno, sosegaos, Esparza. No, si estoy sosegadísimo, pero que sí. Si no muevo yo, como Felipe II te digo, vamos a ver, ten en cuenta una cosa, el PP está loco por pactar con Junts. Claro, entonces, a partir de ahí, todo lo que estás diciendo, pues bueno, pues sí, está muy bien para que nos despertemos. Bueno, pero lo que es cierto, Iván, es que no vale tampoco con sacar a la gente a la calle cada 4, cada 5 meses, concentrarlos, no vale. Que yo no entenderé jamás esto de la concentración, que vas allí, estás parado, hablan 10 minutos, te quedas ahí. Manifiéstate y movilízate porque la manifestación tiene una expresividad plástica que no tiene la concentración.
La manifestación, el movimiento. La manifestación, el movimiento, lo tiene. La concentración al final ibas ahí, te vas, te tomas tu aperitivo, es demasiado burgués. Sí, no, es en burgués. serio. Y luego te ponen un DJ. Es decir, hay que multar la calle y moverla periódicamente, Óscar, de manera recurrente. Es decir, no vale, bueno, nos juntamos todos en la plaza con donde sea cada 6 meses. Pero si la gente no tiene memoria, es memoria de pez. A los 4 días eso ya se ha olvidado. Hay que hacerlo de manera recurrente. Eso, por es ejemplo, cierto. bien. Es burgués, decadente, y luego la música que ponen ya deprime. O sea, ya es una cosa rasposa, yo ya lo siento Y mucho. no vamos pero a es que mencionarlo por respeto a los doctores, ¿no? Sí viste, bueno, tú pasas, tu hijo ya es grande, pero sí viste Madagascar, la de los dibujos animados. El otro día lo estuve viendo. Ok, vale. Sí, la izquierda necesita que la derecha sea como los pingüinitos de Madagascar, que decían gorditos y bonitos, ¿verdad? Entonces ellos lo quieren es todo el tiempo decenticos y tranquilitos, pura retórica. O sea, yo siempre la nombro porque, ¡oh, viste el Zasca! Que, mira, ¿sabes qué? Cayetana, con su Zasca, no va a sacar a Sánchez. Ella es para otra cosa, para otros tiempos, pero no para lo que viene. Porque lo dijo José Javier hace un rato, cuando íbamos a hablar de Venezuela, nos vamos al futuro. Pero aquí hay una gente que cree que no, Europa. No, es Europa muy no lo va a permitir. La comparación venezolana es muy interesante. Usted ya sé que piensa que esto no es Venezuela. Vale, en Venezuela también pensaban que no era Que Cuba. no eran Cuba. Ya usted. Eso es. Pero mutatis mutandis, ¿verdad? O matutatis matutandis, que dicen en las Baleares. Vamos a ver. La técnica es crear un estado paralelo que termina anulando la existencia del otro. Eso es lo que ha hecho el chavismo en Venezuela desde el principio. Te creas un ejército paralelo, en realidad, solo de fieles. Te creas una burocracia paralela, solo de fieles. ¿Cómo lo haces? Con dinero público, que lo están malgastando a lo bestia. Te creas incluso un parlamento paralelo, una conferencia de presidentes autonómicos a la que van ahí todos como borreguitos. Es lo que están haciendo, te creas una justicia paralela, llevando al Supremo al Constitucional, que es una cosa, es lo que están haciendo, un Estado paralelo. Y cuando te quieras dar cuenta, saldrá Ayuso disfrazada de María Corina Machado, ¿verdad?, envuelta en la bandera de España diciendo yo, Anís la castellana, y ya no habrá nada, porque el poder, de hecho, estará en otro lado. Lo tiene quien tenga la Guardia Civil y la Policía Nacional, que por cierto ya os vale a vosotros también, pero esto es otra historia. Claro, es que el proceso está siendo ese. ¿De verdad Feijóo no lo entiende? No. Porque Abascal parece que sí. Bueno, Feijóo espera su momento. Es decir, a mí me pareció dramático o gravísimo, como diría José Javier, reproduciendo las palabras esta noche, y las expresiones de los podemitas. Es decir, a mí me pareció gravísimo aquello, ¿no? Es decir, pero bueno, es así. ¿El gravísimo el qué? Es que se me olvidó lo que iba a decir, perdóname. No, yo creo que el PP está pues, en eso, en heredar para gestionar. Eso es lo que decir. Me pareció gravísimo cuando Feijóo dice, bueno, es que vamos a esperar a las próximas elecciones porque yo quiero ganarle. Pero ¿qué derecho tienes tú a ganarle cuando España se está hundiendo? Y después tuvo que rectificar. Es decir, España se está hundiendo de manera dramática. La gente está empobrecida y les está diciendo a los españoles que tienen que aguantar 3 años porque tú quieres ganarle. Es una vergüenza. No, pero tú, vamos a ver. ¿Juegas a la democracia o no juegas al sistema? Bueno, pues muy bien, vamos a plantear otra cosa. Pero es que hay que provocar la marcha. Hay que provocar la marcha. Perdonar, pero es que en eso llevamos 25 años jugando a la democracia. Yo tengo un amigo, él se puso molesto conmigo. Está postulando otra cosa, el antisistema. Bueno, eso. 25. Se puede hablar, pero se puede hablar. Pero en fin. Jesús, si yo lo entiendo perfectamente lo que tú quieres decir. Además, tú eres una persona moderada, ¿verdad? Y cosa que yo no soy en absoluto. Aunque me hayan puesto aquí de moderador, que ya ves tú el éxito que ha tenido. Pero, o sea, si tú sales a un partido de fútbol... No reniegues de tu papel, coño. No, sales a jugar un partido de fútbol y el de enfrente empieza a hacerte Muay Thai, ¿verdad? Tal cual. Es que yo uso ese ejemplo cada rato. Claro, es que la situación, ¿qué haces? Oye, mira, dices, no, yo no voy a tocarla con la mano. Mira, yo, por ejemplo, el fútbol, ayer nos pegaron una sopa a los del Barça que te cagas. ¿Pero qué vas a hacer? Oye, jugar mejor. Pues pero ambos están jugando al fútbol. Pero esto no es un deporte. Que tiene esa Karate Kid ahí haciendo pero es que si lo fuese. Pero es que si lo fuese. Es que ayer estaban jugando ambos al fútbol. Pero lo que tenemos es que
Ok, vengo a jugar al fútbol. Y tú tienes adelante unos tíos que están con casco, con careta, con el stick de hockey, que agarran la pelota con la mano, que te caen a palos con el... Perdona. Ellos están jugando otra cosa. A ver, el Barça ayer jugó de cine y barrió a Madrid. Pero previamente no, pero es que el ejemplo... Perdona un momento, es que el ejemplo es bueno porque previamente, en virtud de una cacicada del señor Sánchez, se había saltado la ley. Pues ya ves tú, o sea, pues mejor... ¿Conocéis el asunto? Sí. Conocéis el asunto. Lo que yo te quiero decir... Estamos en una cosa parecida. Pero antes de los equipos se podían plantar también. Lo que yo te quiero decir... Siguiendo el símil, los equipos, que es lo que creo que quiere decir Esparza, se pueden plantar. Y no se planta aquí nadie. Entonces no juegan. Y hace mucho tiempo que el PSOE no está jugando al fútbol. Hace mucho. Hace mucho tiempo, pero yo, en fin, no sé. Bueno, ya ha metido usted la... Bueno, porque el PP quiere heredar. Si es que yo creo que quiere hacer... Eso que quiere. Y el PP quiere... Porque no sabe jugar otra cosa. Quiere heredar. Que está loco. Que hay que ir a David, yo repito lo dicho y esto pues lo he dicho un millón de veces y lo voy a seguir diciendo hasta que pueda. La derecha española clásica, es decir, el Partido Popular y sus organismos paralelos y envolventes, están siempre postrados ante el PNV y la derecha catalanista. Ellos se han creído el cuento del supremacismo y ya está, y no hay quien los vuelva de ahí. Y ese es el problema. Pero Junts es convergencia, de verdad. Ya... Convergencia era repugnante. Da igual. Pero Junts es otra cosa. Y siguen insistiendo. Pero si Convergencia era una basura camboísta, totalmente. Vamos a ya dejarlo en la historia. Son más basura o igual, sin embargo es la consecución de aquella basura. Que la derecha española clásica le dio el premio más prestigioso, un diario... Ese fue María Anson. A Jordi Pujol, pero es que no, es que, por favor... A ver, por cierto, esto es uno de los grandes misterios de la vida política española. ¿Cómo es posible que la ABC Anson le diera el premio? Aparte de que él tenía la convicción de que en España tenía que gobernar la derecha coaligada, la derecha nacional con las derechas, cosas de un señor de otra época. Eso es horroroso. Claro, pero en todo caso falta saber cuánto pagó Pujol. Es que esa es la cuestión. Bueno, claro. Bueno, lo de David, hombre, a David hay que ponerlo porque yo creo que a todos nos dejó sobrecogidos. O sea, es que de repente era... hubo una definición en X de un tuitero, y siento no recordar el nombre, que es que era algo así como la voz de Pedro Sánchez y la inteligencia de Yolanda Díaz metidos en una persona. En un mismo paquete, ¿no? Sí. Aquí hay que subrayar una cosa que a mí... voy a procurar no soliviantarme otra vez, pero es muy difícil. Los funcionarios de Hacienda, no solo haciendo la vista gorda, sino colaborando activamente al delito. Es alucinante. Sí, esos mismos que usted, ¿verdad? Si se ha dejado 35 euros del último trimestre, ¿le van a crujir? Ahora viene Esos que se enteraron el otro día de que usted resulta que había... Fíjese usted que le hizo factura de 150 euros de arreglar un jardín, esos que ahora le quieren meter una multa de 700, esos mismos, a este pollo le permitieron hacer algo que es objetivamente un fraude. En fin, la injusticia encarnada. Bueno, pues así habló Zaratustra. ¿Cómo tuvo usted conocimiento de la publicación de las bases para acceder al puesto de coordinador de la actividad de los conservatorios? A través de un buscador de Internet. ¿Usted conocía a Miguel Ángel Gallardo o a cualquier otro miembro de la Diputación? En absoluto. En concreto, por la persona que usted me está preguntando, me lo presentan cuando ya estoy incorporado al puesto de trabajo. Yo, además, no tengo ninguna significación política más allá de mi conexión familiar. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho. No recuerdo que haya solicitado yo teletrabajo. ¿Usted no recuerda haber solicitado teletrabajo para esa fecha que le estoy diciendo yo concretamente y proponía solamente venir cada 15 días? No lo recuerdo. Y cuando le he preguntado de Badajoz, dice que, hombre, a mí me gusta mucho el Alentejo. Badajoz ni una opción. O sea, hay dos opciones, o mejor dicho, tres. Una, este chico tiene un problema. No está entero, que dicen en Castilla. Dos, va tan desobrado que ni se ha preparado el asunto.
o 3, se está haciendo el tonto, por algún motivo. ¿No? Bueno, y no os pediré opinión porque sería un poco aventurado. Yo creo que aquí se ha dicho, aquí sobre este tema se ha dicho que no hay ningún delito, que no sé, que en todo caso es una cuestión estética. No, la juez se los enumeró, ¿eh? Aquí hay más de uno, ¿eh? La juez Viema, por cierto, Hombre, que por ha sido un supuesto. trabajo maravilloso, en fin. Por supuesto, es una cosa absolutamente escandalosa. Oiga, que para tener un tratamiento fiscal especial en Portugal hay que pactar con el gobierno de Portugal, que vas a estar 10 años allí, en domiciliado, etcétera, etcétera. Oiga, este tío realmente tiene ese pacto. ¿Por qué no lo investiga usted? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cómo se puede percibir un sueldo público español y tener un tratamiento offshore en Portugal? Bueno, es una cosa de locos, de verdad. Yo creo que de la pregunta que planteas, Esparza, de que si es una cosa u otra, yo creo que no son excluyentes. Ya. Creo que ya sintiéndose un impune, pues no prepara nada. Es que es escandaloso. Dice, entiendo que me parece... O sea, pero bueno, tú no sabes con quién trabajas, dónde trabajas. Bueno, esto es un escándalo mayúsculo, ¿no? Si le preguntaron las funciones y tampoco claro, lo sabía. Dice, entiendo que no sé. Pero es que lo dramático de esto, para él, entiendo, es que, y para nosotros, es que, ¿cuál es el papel del abogado? Porque tiene un abogado. Bueno, lo que dijo el abogado a la salida, que es mejor que se vea Por supuesto, es que te pones un par de horas con el abogado y algo sacas de ahí. Pero lo que yo comenté el otro día, él decía, no, es que mandé, o sea, encontré el trabajo por internet, ya, pero internet, viene el título y vienen las funciones que desarrolla ese puesto. Jolín, sí, ya no son las alguna funciones. pista es que Oiga, es de imbéciles. pues sí que la pregunta es, oiga, ¿y qué es, como es de artes escénicas, ¿no? La oficina de artes escénicas. Ah, pues no sé, puede ser el despacho. Entiendo que, ¿no? Algo así dijo. Entiendo que es... respuesta circular. increíble, Entiendo ¿no? que es la Oficina de Artes Escénicas. No, y como que lo está deduciendo sobre la marcha. Pero yo pensé, yo cuando lo escuché... Hombre, un poco de decencia hubiera exigido que por lo menos, oiga, si tampoco es tan difícil dar una explicación, aunque te la inventes. Es que la expresión es indecencia. Yo cuando lo escuché, y yo se lo contaba a Óscar antes de empezar el programa, y como que no le moló, pero yo me acordé de esta película que está Arnold Schwarzenegger con Danny DeVito, que se llama Que no me moló, dice. Gemelos, ¿no? Vaya par de gemelos. Vaya par de gemelos. Que uno en español. salió rubio y cuadrado y tal, y el otro era épica boomer, vamos. enano, calvo y tal. Entonces, Ya. claro, uno salió pillo y el otro salió tonto. O sea, pero es que, como ese que ponen ahí a decir, oye, hay uno que sale en Cuarto Milenio que dice ¿qué tiempos aquellos cuando solo había un tonto en el pueblo? Ya. Entonces, resulta que ahora pululan en el gobierno. Y el señor David Azagra, que no sé de dónde sacó, pero es eso. Bueno, yo estoy convencido de que, primero, es tonto. Y segundo, que es un tonto que se siente sobrado. O sea, que él sabe que él diga lo que diga ahí. Yo no estoy muy sobrado, Ríete tú de los tontos. Lo que sí que vi yo el otro día por X, ahora que citabas esa fuente fachosférica, por lo visto, ahora ya solo fachas allí, ¿no? Era alguien que ponía en cuestión su currículum también, y era cuestionable. Y al currículum iba yo porque resulta que aparecía que era director artístico de un teatro de San Petersburgo, pero no y del Lucía todo. Echeverría Virao. Nunca ha habido un español dirigiendo un teatro de San Petersburgo. Lucía Echeverría, O sea, aquí es mentira todo. Sí. Incluida la titulación musical. O sea, al parecer no sabe tocar ningún instrumento. Incluso el moderador de esta mesa creo que con mucha malicia hacía algunas consideraciones, ¿no? Sí, bueno, es otra. Lo que pasa es que aquí hay que ver hasta qué punto las relaciones personales en su carrera han sido determinantes a la hora de llevarle a la situación en la que está ahora. Pero por ceñirnos solo a la cuestión bueno, pero que del proceso, hay que ver, estaría muy bien mirar esa prodigiosa casualidad que hace que su lugar de residencia sea el lugar de más intenso tráfico de las empresas de la trama de hidrocarburos. Pero ¿qué supone inventarse un currículum cuando su hermano ha plagiado una tesis y ha sido elegido presidente del gobierno? Es que al final dices, bueno, es que es el pequeño aprende el mayor, o el uno o el otro se retroalimentan. Bueno, aunque él ha dicho que no, viene de casta. utilizando un término ya muy clásico, muy castizo, muy antiguo, ¿no? Casi ha dicho que no se ha significado ya. Eso de no te signifiques, hijo, pues él... No te signifiques. Es que tiene su toque humorístico, esto hay que reconocerlo, ¿no? En fin. Bueno, señores, sí que es en la publi. Y hemos de hablar de lo más gordo. Institucionalmente es lo más gordo. Seguramente, vamos a ver, desde el punto de vista de la cantidad de lo robado, no es lo más gordo. Desde el punto de vista de la cantidad de delitos acumulados, tampoco. Pero lo del fiscal general del Estado es gravísimo porque pone en cuestión todo, no exagero ni un ápice, todo el edificio del sistema del Estado de Derecho en España.
Es una salvajada. Máxime cuando el juez, además, con toda claridad, es Hurtado, ¿no? El juez de este asunto, en el Supremo vincula abiertamente la filtración, es decir, la Fiscalía y Moncloa. Pero el juez no se calla nada. No. Bueno, Publi, y a la vuelta vamos con el juez. 22:44 en Canarias. Vamos con el tema del fiscal. O sea, es tremebundo y mire, pone bajo sospecha todo el sistema, el Estado de Derecho en España, todo él. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Y a partir de aquí empezamos a debatir. Moncloa y García Ortiz tuvieron un papel determinante en la filtración de los datos del novio de Ayuso. Así lo concluye el juez instructor del caso, Ángel Luis Hurtado, en un auto de 14 páginas en el que desgrana de manera cronológica cómo fue el intercambio de información entre la Fiscalía y la Presidencia del Gobierno. Pero también entre el propio Álvaro García Ortiz, la fiscal jefe provincial de Madrid y el número 2 de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. A todos ellos el juez les investiga por haber cometido un presunto delito de revelación de secretos y cita a declarar como imputado en la causa al fiscal general del Estado el próximo día 29 de enero. En días posteriores también ha citado a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y a su mano derecha, Diego Villafañe. En su auto el magistrado señala además la situación de superioridad de la que García Ortiz se habría valido al frente de la Fiscalía. Y todo ello en base a la investigación e informes de la UCO, mismo organismo de la Guardia Civil, al que el fiscal general del Estado ha reprochado su labor, acusándole de cometer errores, irregularidades e inferencias. El presidente Sánchez ha velado siempre por el buen hacer del propio jefe de la Fiscalía. Pidió incluso que se le pidiera perdón por no encontrar nada en su teléfono móvil. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. ¿Quién va a pedir disculpas? Eso después de conocer que había borrado todos los mensajes que le implicaban en la causa. Señala el juez en su escrito que las informaciones sobre un particular, en este caso Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, partieron directamente de la Fiscalía General del Estado y fueron enviadas a Moncloa, en concreto a la Presidencia del Gobierno, para que ésta las pusiera a disposición de quien fuera líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, y un movimiento, acredita el juez, que tenía una clara finalidad política. Sabe usted que el discurso gubernamental permanentemente es, aquí al final el fiscal es la víctima, injusta víctima de algo bueno que hizo, que fue desmentir un bulo, ¿verdad? Pero eso es la visión gubernamental deliberadamente torcida. Aquí el problema es que un señor que es nada menos que fiscal general del Estado, una materia que es secreta, a sabiendas de que no puede hacerlo, la filtra y se la pasa al gobierno por una finalidad política estrictamente partidista. O sea, es que no tiene nombre. Es que no tiene nombre. Bueno, sí lo tiene varios, ¿no? Jesús Trillo, o sea, tiene muchos. Sí, hombre, nombres. ya lo creo que tiene varios. Aparte de la revelación de secretos, tiene todo tipo de delitos. Es decir, que yo creo que esto es un escándalo y yo creo que tienes razón. Probablemente de todos los que estamos en todos los pleitos abiertos, en el carácter penal, en lo que estamos alrededor del gobierno, este es el más grave. Eso es una cosa en la que insiste mucho Enrique Calvet y tiene toda la razón del mundo, desde el punto de vista, digamos, institucional. Para que los políticos roben, bueno, digamos que forma parte de lo que puede ocurrir. Esto es muy grave. Pero esto va mucho más allá. Más aún cuando se está demostrando que es que efectivamente encima limpia el teléfono para borrar las pruebas. Es decir, eso ya es incluso la omisión de la aportación de pruebas. Es que estamos hablando del fiscal. Es que es increíble. Y además del fiscal general del Estado, es decir, no ya dentro de un fiscalillo por ahí de audiencia, no, estamos hablando del fiscal general del Estado. Pero, comunicándoselo a la Moncloa, es una cosa alucinante, ¿no? La verdad es que no... Fiscalillos de por ahí que algunos son verdaderos modelos de profesionalidad. No, por supuesto, no, la mayoría. Sí, por supuesto. Iván, la mayoría. No, lo digo porque yo he visto conducirse a un fiscal con mucha valentía y mucho rigor en un asunto que me... No, bueno, dicho eso, por decirlo... Sí, no, te entiendo. Retóricamente, pero vamos, por supuesto que tengo la mejor opinión de los fiscales y tal. Y yo también. Pero claro, hay que recordar aquí que estamos hablando del fiscal general del Estado. No del PSOE, ni del Gobierno. Es que aquí el daño que se le puede hacer a la institución es gravísimo y de hecho muchos fiscales lo están... Bueno, ha habido unanimidad, me parece, en cuanto a las... o si no se ha roto a última hora, en cuanto a la conducta de este señor. Claro, es que el Supremo apunta a la Fiscalía. Es que esto es un escándalo mayúsculo. El Supremo apunta a la Fiscalía y a la Presidencia del Gobierno. El propio titular que se ha puesto... Las letras. El propio titular que se ha puesto es escandaloso y además el juez
seguro que sabe algo más de lo que nosotros... La Constitución atribuye al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción pública en el interés de la ley, en el interés del general, etcétera. Lo que no atribuye la Constitución es la persecución del bulo, que yo sepa, ¿no? Digo yo. Efectivamente. Sí, claro. Es que esa es a ver, dime si es verdad, Jesús. Revelación de información confidencial sin consentimiento, si se revela información personal sin autorización y causa daño a la persona afectada, prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 2 a 6 años. Sí, sí. Revelación con intención de perjudicar, si la divulgación se hace con el objetivo de causar un perjuicio, ya sea personal, profesional o político, prisión de 2 a 5 años, inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Acceso indebido a la información, si el funcionario ha accedido a información confidencial sin estar autorizado para ello, además de la revelación, prisión de 3 a 5 años, inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Todo esto, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para infracciones graves, las sanciones pueden llegar hasta 300.000 euros y en infracciones muy graves las multas pueden alcanzar hasta 20 millones de euros. Gracias, Marcial, porque sé de dónde lo sacamos. Aparte de eso, te insisto, aquí que en este caso parece que también hay ocultación de pruebas a la acción de la justicia por parte de un fiscal. Por parte, es que acaba, yo creo, lo que dices al final es que la dice por parte de un fiscal. O sea, es que ese es el tema, claro, por parte de un fiscal. Es muy grave el tema, ¿no? Pero es que fijaros, decíamos antes del hermano de Sánchez que si se hacía el tonto adrede, es decir, pero es que en esto es gravísimo también, porque fijaros, Pilar Rodríguez, es decir, cuando manda el Esta es la número 2, ¿no? Es la fiscal jefe de Madrid. Exactamente. Pero vamos a ver, este hombre también se sentía tan impune como para mandar el mail, porque claro, el juez es riguroso en el texto, ¿no? Es decir, salida, la Fiscalía General, destino, Presidencia del Gobierno. Y bueno, pues lo mando desde otro mail, no lo sé, desde otra cuenta de correo, no. Coño, o te vas y se lo dices al oído, se acabó. Sí, no, o sea, es alucinante. Y después te llama también la atención, es decir, porque esto parece un sainete, lo que pasa es que es dramático, ¿no?, para los españoles, ¿no? Cuando Lobato le llega la información y dice, bueno, es que Pilar me dice que diga que no ha salido, pero lo tengo yo. Pero vamos a ver, Pilar, o sea, sí, con el nombre propio, nombre de Pilar. Pilar era de la Moncloa, al parecer, ¿no? Que es la siguiente que va a ir a declarar. Que es la siguiente que va a declarar. Claro, es la de presidencia. Y después que por eso tiene que mandar presidencia, después de muchas reflexiones, presidencia del gobierno tiene que filtrarlo a un medio de comunicación que es público, que también está retratadito. Es decir, es alucinante. El Lobato se va a un notario. Porque como Lobato se queja de que él no puede justificar que tiene esa información sin decir que haya salido de la Fiscalía, para no incriminar a la Fiscalía, tiene que filtrarlo a alguien. ¿Y a quién elige la presidencia del gobierno? Al público. Al diario El Público. O al plural. El plural. Perdón, el público, es decir que... Pero se retrata el plural también, ¿eh? Hombre, claro que... Hombre, tampoco conocemos el paño, ¿no? Como oxímoron para efectos de ese. Hay que oír a Eligio Hernández, ¿os acordáis del fiscal general del Estado? Eligio. El pollo del Pinar. Fue fiscal general del Estado y campeón de lucha canaria. Escucharle sobre este tema. Es increíble las cosas que... Bueno, increíble no, la verdad es que lo dice con todo rigor jurídico. Este señor ha cometido bueno, con una vergüenza que le da tremendo. Y no ha renunciado, que yo sepa, a ser probablemente el PSOE, ¿no? Es decir, que... Es interesante. En España ser fiscal general del Estado, por la atmósfera partitocrática a la que antes se refería Óscar, siempre ha sido muy complicado. Tanto con el PP como con el PSOE, muy especialmente con el PSOE, por otros motivos, en fin. Pero, que Leopoldo Torres, Eligio, Moscoso lo fue también, ¿verdad? Sí. Pero esto es una salvajada. Esto es una salvajada porque no es lo mismo, vamos a ver, no le estoy quitando gravedad, pero en fin, es que no es lo mismo tratar de forzar un poco los márgenes, ¿verdad?, de la ley para barrer para tu casa, que está muy feo, pero bueno, no te ha salido, que directamente romperlo, sí que te da todo igual, para ponerte al servicio de un proyecto concreto de partido, además, Quiero decir que esto no ha sido, como decir, por la seguridad del Estado, que eso yo a lo mejor lo habría entendido.
Es que no ha sido por la seguridad del Estado, claro que no. Ha sido por la campaña concreta del PSOE en Madrid contra Ayuso. Por la destrucción del Estado. Es la monomanía, claro, la monomanía ayusista que tiene este hombre. Yo Sí. creo que se puede explicar en términos psicológicos, aunque no es una explicación que a mí me guste a menudo, pero es que parece que es una obsesión. Desde el tamallazo no sé. Iván Vélez es de ese tipo de materialistas que permanentemente está diciendo que rehuye las interpretaciones psicológicas, pero que finalmente cae en ellas, porque con frecuencia es la única forma de acercarse, ¿verdad?, al nudo de Porque los... tú crees que desde el tamallazo es de la obsesión, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la monomanía procede de ahí. ¿Del tamallazo? Yo creo que sí, vamos. Es como que no superan... A lo mejor hay que recordar a la gente lo que es el poder. tamallazo, porque yo creo que la gente se lo habrá borrado. Sí, Estamos ya muy viejos. Sí, por eso. Dentro del Partido Popular es la única que le planta cara también. Entrega, no sé cuál fue el tamallazo. Claro, es que ese es el tema. Estamos hablando de las operaciones de cambio de poder brutal en la Comunidad de Madrid, que es muy importante, claro. En fin. Bueno, nos quedan 5 minutos de programa. Yo, de la ley de vivienda, de las novedades anunciadas por el PP y el PSOE en materia de vivienda, pues no quería hablar demasiado. ¿Sabe usted por qué? Porque a medida que las hemos ido viendo, o sea, realmente el PP se junta, decide adoptar unas medidas en materia de vivienda, medidas que ha venido rechazando en parlamentos autonómicos cuando las planteaba Vox. El PSOE no se reúne porque ya no hay PSOE ni nada, está Pedro, ¿verdad? Y anuncia, por ejemplo, que va a construir en Valencia unas viviendas que ya prometió Ábalos hace 4 años. Ábalos, claro. Anuncia esto de que cualquier extranjero que venga a comprar va a tener que pagar todo el dinero del mundo en impuestos, pero si eres extranjero y ocupas, entonces no pagas nada, al revés. Va a pagar el dueño, que se va a tener que quedar viviendo en la calle. Bueno, y todo así, es decir, y al final estamos hablando de 2 partidos que llevan gobernando en España desde hace un montón de años y que no han entrado en el problema. Y yo sospecho que ni entrarán. Pero además había un tratamiento fiscal para la vivienda muy adecuado. Lo hubo, ¿te acuerdas? Efectivamente. Es decir, mientras no haya eso, mientras no haya una corrección del tiempo de la posibilidad de adquisición de vivienda por parte, no ya de un joven, de cualquiera. Hoy en día, en la construcción de la vivienda, desde el suelo, desde que empieza la transformación del suelo rústico en urbano hasta el suelo finalista, por así decirlo, son 8 años. Y desde el suelo finalista, es decir, desde que inicias la tramitación de un proyecto de construcción de licencia hasta la licencia de ocupación de la vivienda, estás en otros 3 años, 12 años como mínimo. Es imposible. Y luego, además, ¿cómo va? Ese es el problema regulatorio, el problema fiscal. Y encima añádele el problema económico de que estamos en una situación de una estabilización donde no crece en absoluto la economía, en donde los pobres jóvenes, la mayoría, no tienen más que 1.200 euros para vivir, los que tienen. Los que tienen un empleo mal conseguido. Tienen un empleo, efectivamente. Y poco estable, pues tú me dirás, es un problema de todo tipo, ¿no? Y esto no se ha cometido con ninguna de las medidas que ha presentado el Gobierno, ni tampoco, que yo sepa, con las que han presentado el Partido Popular, ¿no? Yo aluciné cuando escuché a Alberto Núñez Feijóo decirle al señor Alsina que lo que había era una burbuja desinmobiliaria. Y yo dije, este tío, de verdad que es de allá de donde es mi papá, que aquel galeguiño, tanto que leía, o sea, y no la pegan. O sea, otra, por cierto, porque el tío se llama igual que mi casero. Hoy en la tarde me tocó ver a una señora de Radio Televisión Espantosa en el canal 24 Horas entrevistando a un señor que se llama Juan Bravo, que creo que es el encargado, Juan Bravo es el encargado de Economía del PP. Economía del PP. Consejero de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía hasta hace poco tiempo. Vale. La mujer le faltaba era tener el bate y por donde él abría la boca, ella, pero, o sea, la campaña de propaganda para silenciar al tipo era espectacular. Pero lo que nadie dice es que el mercado obedece a 2 fuerzas, la oferta y la demanda. Y aquí lo que nadie ha dicho es, el Estado tiene que construir no tengo tan claro viviendas. eso. No tengo tan claro eso. Es decir, pero 2 datos que para mí son esenciales. Es decir, con el sanchismo, el precio de la vivienda ha subido un 25% y el alquiler un 28%. ¿Ha subido en esa proporción los salarios de la gente joven? No. Imposible. Y los empleos. Después otro dato. Hace 20 años España tenía 10 millones de habitantes menos que ahora.
Y se dicen ya los estudios que en el 26 vamos a superar los 50 millones de habitantes, si no se crea un parque de viviendas. A mí esto me recuerda mucho a una intervención que me encantó de Carlos Hernández Quero en el Parlamento, es decir, el diputado de Vox. Y él dijo que España, cuando mejor estuvo en el tema de vivienda es cuando el 85% de los españoles eran propietarios y cuando había una distribución de esa vivienda. Ahora, sin embargo, lo que te encuentras es que los hijos de aquellos españoles que han visto cómo sus padres tenían un hogar propio en propiedad, no lo van a tener. Van a tener que vender la casa que heredan si tienen la suerte de estar en comunidades donde el impuesto de sucesiones no se demasiado. Yo estoy muy próximo a ese ambientico, muy rápido, y veo mucho contemporáneo conmigo, español de acá, y personas aún mayores comprándole la vivienda a los hijos. Es así. Y otro día les contaré lo que pasó en Asturias con el asunto de las prejubilaciones de Ensidesa y de la mina. Pero eso será otro día porque ahora... ¡Ah, lo siento! Mire, mañana aquí, y se lo cuento, porque ahora ya es la hora. Don Pedro Luis Pedrosa, Oscar Rivas, Jesús Trillo y Iván Vélez, gracias por soportarme a los 4 esta noche y a ustedes sobre todo. Mañana a soportarme más. Que descansen.